las 2:05 de la tarde. Antes de comenzar, quiero informar a nuestros asistentes que esta sesión será grabada con propósitos institucionales. Si alguien tiene alguna observación con respecto a la grabación, por favor nos lo puede hacer saber a través del chat. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar la grabación en este momento. Bueno, perfecto. Entonces, previa autorización por parte de nuestros asistentes, hemos iniciado la grabación de nuestro entrenamiento del día de hoy sobre educación financiera. En nombre del Centro de Desarrollo Empresarial de la Regional Distrito Capital del SENA, les damos la bienvenida a este espacio en el que abordaremos un tema muy interesante para los emprendedores y es el manejo del recurso dinero. Emprender no es fácil, pero emprender sin recursos es mucho más complejo. Y por supuesto, el dinero es el recurso más escaso a la hora de emprender. Hoy vamos a ver cómo manejar ese recurso que tengamos disponible, cómo colocarlo en aspectos claves de nuestro emprendimiento para poder generar una dinámica lo suficientemente amplia que nos permita llevar nuestro emprendimiento a ese nivel de sostenibilidad que es el que todos buscamos a la hora de emprender. Para ello me acompaña uno de nuestros profesionales del área de emprendimiento y empresarialismo, un gran profesional con una muy larga trayectoria en todos estos temas del emprendimiento y del empresarialismo. Quiero saludar a Alexander Buitrago. Mi estimado Alexander, buenas tardes, bienvenido. Un gusto saludarte y agradecerte, por supuesto, el haber aceptado mi invitación a esta jornada del día de hoy, que como lo mencioné, hace parte del ciclo de entrenamientos básicos que tenemos mensualmente para nuestros emprendedores. Entonces, Alexander, cuéntales a nuestros ya un poco más de 50 emprendedores conectados, cuéntales un poco sobre tu perfil, sobre tu trayectoria y de manera general, qué es lo que vamos a ver en esta jornada. Adelante, Alexander. Gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Francisco. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alexander Buitrago. Soy orientador de emprendimiento aquí del Centro de Desarrollo Empresarial Distrito Capital. Y pues soy ingeniero agroindustrial con especialización en gestión de proyectos. Vengo trabajando esta parte de toda la parte de emprendimiento, bueno, desde hace mucho tiempo, pero digamos como más perfilado desde el año 2009 a la fecha. Y pues hoy espero poder transmitirles varios conceptos que tienen que ver con esto de la educación financiera, con esta información que es muy importante para poder, como decía Francisco, tener un negocio que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Sin educación financiera no hay éxito en ninguna actividad. Entonces, la idea es que podamos dar a conocer estos términos, estos conceptos que, digamos, no vamos a profundizar mucho, es el tiempo es muy corto para tanta información, pero que ustedes queden un poquito sensibilizados en cuanto a estos temas. ¿Listo? Bueno, yo por acá voy a cargar acá, voy a empezar a compartir la diapositiva. Perfecto, Alexander, muchísimas gracias. Y mientras que Alexander nos comparte el material que ha preparado para ustedes el día de hoy, quiero explicarles cómo va a ser la metodología de esta jornada. Primero le vamos a dar paso a Alexander para que desarrolle el entrenamiento y después vamos a habilitar sus micrófonos si el tiempo no lo permite. Como dice Alexander, el tiempo es muy corto. Sin embargo, si al final tenemos el espacio, les habilitaremos sus micrófonos para que puedan hacernos las preguntas que consideren pertinentes relacionadas con el tema que nos convoca el día de hoy. Por lo pronto, pues a través del chat estaremos pendientes de sus inquietudes. Entonces, sin más preámbulos, mi estimado Alexander, vamos a dar inicio a nuestro entrenamiento del día de hoy. Adelante, por favor. Gracias. Quiero confirmar, ¿se está viendo la pantalla? Quiero que me confirmen. Sí, ahí ya se está viendo. Listo. Bien, gracias. Gracias a todos. Bueno, entonces entramos ya en forma con el tema de hoy, entrenamiento en educación financiera, como ya venimos hablando. Bueno, el objetivo de este entrenamiento
Es aportarles a ustedes como emprendedores herramientas, conceptos básicos, fundamentales en esta parte del manejo del dinero, ¿no? El manejo del financiero del dinero. Digamos que es que ustedes tengan un conjunto de herramientas prácticas, conceptos fundamentales que les permitan comprender de manera clara todo lo que es gestionar adecuadamente los recursos económicos, ¿no? Esto les permite a ustedes organizar mejor sus finanzas, pero también lo importante es, nos permite tomar decisiones acertadas, ¿no? Y planificar una visión a futuro. Y lo que buscamos es que ustedes tengan una sostenibilidad, un crecimiento sostenido, ¿sí? Eh, digamos que es la capacidad que ustedes puedan tener de administrar mejor su dinero, ¿sí? Evitar riesgos, evitar situaciones que a futuro no están previstas. Entonces, este es un entrenamiento que, digamos que lo que busca es que ustedes tengan una capacidad mejorada en cuanto a la conciencia del manejo del dinero. Bueno, lo que ya estamos viendo, eh, bueno, esto ya lo acabo de explicar. Bueno, la idea es que esta información, ustedes se concienticen de esto, lo empiecen a apropiar, empiecen a investigar más a profundidad esto, y porque la idea es que ustedes piensen a mediano, corto y largo plazo en cuanto a la administración del dinero. Bueno, digamos que estos son los puntos que vamos a ver, los conceptos que vamos a ver hoy. Hay muchos conceptos en la parte de educación financiera. Hoy vamos a ver todo lo que es la educación financiera como tal, algunos conceptos. Y digamos que está distribuido como un camino. La educación financiera es un camino ascendente, en donde debemos avanzar en la adquisición de información para poder sostenernos y tener un potencial de crecer. La idea es que ustedes puedan crecer a largo plazo, pero sin educación financiera no hay éxito. Sin conocimiento financiero no va a haber nada. No hay ninguna persona que tenga dinero que no haya tenido una sana aplicación de su educación financiera, ¿no? En algunos aspectos, hace un tiempo escuchaba a algunos políticos decir que la educación financiera era trabajar para los bancos. Es todo lo contrario, ¿no? Es saber usted administrar el dinero por su cuenta y no que otros lo manejen por usted. Es que usted pueda tener el control de la capacidad que usted tiene de producir dinero y de administrar esos frutos que da esa capacidad. Entonces vamos a ver conceptos como presupuesto, ahorro, crédito, seguro, pensiones, las inversiones. Bueno, vamos a ver algunos productos financieros y una pequeña visión de lo que es el consumidor financiero. Entonces, arrancando, digamos, con conceptos clave, ¿no? La verdadera importancia de la educación financiera está en, digamos, desarrollar esa capacidad de reconocer cómo un buen manejo de recursos económicos impacta directamente en nuestra calidad de vida y en la sostenibilidad, obviamente, de nuestros negocios, ¿no? Digamos que se trata de adoptar los hábitos saludables de una cultura financiera. Esto es de un proceso de ir aprendiendo y desarrollando cosas y con el tiempo me voy volviendo como, haciendo como un músculo financiero, por decirlo así. Me voy entrenando a mí mismo para poder desarrollar una capacidad de administrar el dinero de la manera adecuada. ¿Listo? Eso tiene que ver con la educación financiera. Ese fortalecerme en conocimientos, en información, en habilidades y sobre todo en la parte interna de esos hábitos, ¿no? De esa manera de hacer las cosas a diario para poder manejar ese dinero de la forma adecuada. Bueno, digamos que aquí también hablamos de unos conceptos clave de la educación financiera, como lo han visto, el presupuesto familiar. Vamos a ver un poquito de presupuesto familiar, de seguros, vamos a ver la administración de los recursos y el excedente, créditos, productos y servicios financieros, ¿sí? La idea es que ustedes lleguen a alcanzar la estabilidad económica y tomar decisiones inteligentes que les permitan crecer con seguridad y con confianza, ¿no? Esto digamos que la educación financiera es un concepto fundamental en cualquier persona, digamos, usted hable con alguna persona que tenga realmente dinero y se dará cuenta que esa persona no tiene dinero porque sí, no es suerte, no es un camino de que me fue bien y bueno, me gané la lotería y tengo dinero, no. Esto es un proceso donde la persona aprendió a administrar sus recursos. Es más, si uno sabe que las personas que han ganado la lotería, estadísticamente se ha demostrado que más del 70% en 1 o 2 años, ya bueno, en menos de 10 años ya no tienen un capital verdadero. ¿Por qué? Porque no tienen educación financiera. No es tener dinero. El dinero no les va a solucionar nada a ustedes. Es la capacidad que ustedes pueden lograr hacer de producir, administrar y utilizar bien ese dinero. ¿Sí? Si no tenemos esa capacidad
de administrarlo bien, no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, aquí hay un pequeño mapa mental de lo que es en general la información que tenemos. La idea es que ustedes se centren en ser como esos consumidores financieros, ¿no? Están viendo el proceso en su entorno general, qué es lo que está pasando alrededor, identificar todas esas cosas que suceden alrededor que nos van a beneficiar a nosotros como consumidores financieros. Es ser consciente que somos consumidores financieros en ese momento, ¿no? En este momento, de una forma inconsciente, de una forma pequeña, somos consumidores financieros, de alguna u otra forma. Pero hay una amplia oferta de servicios, de productos, de cosas que pasan ahí en el entorno que nos perdemos porque no tenemos la conciencia de ser un verdadero consumidor financiero y apropiarnos de esa información. Entonces, la idea es que podamos acercarnos a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, identificar empezando desde ese presupuesto, ¿no? Aquí empezamos a analizar lo que es presupuesto personal y familiar y cómo con eso podemos acercarnos a esa oferta que hay en el entorno en cuanto a los servicios financieros, como inversiones, ahorros, seguros, créditos, productos en general, bueno, inclusive pensiones y cesantías. ¿Cómo administramos todo esto para lograr llegar a ese bienestar económico y personal? ¿Sí? En este tiempo, digamos, la gente, hay mucha información y es mucho más fácil que hace unos 10, 15 años encontrar información en cuanto a esta parte financiera. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque hay mucha información que no es real, no es buena, pero sí podemos investigar bastante y aprender mucho de nuestro entorno en cuanto a la parte de educación financiera. La idea es que ustedes se mentalicen en educarse financieramente para cuando llegue el momento, llegue la edad o el momento, ustedes puedan tener una capacidad de retirarse, descansar o disfrutar o viajar, no sé, como quieran vivir hacia futuro de una manera tranquila, ¿cierto? Y en el proceso, durante el tiempo, pues aprender muchísimo y dejar muchas cosas también a las personas que están alrededor. Bueno, digamos que eso es en principio lo que se busca con esto. Bueno, empezando con un poquito de información general. mm, Hay que ver en, digamos, estadísticas que se han analizado de los hogares colombianos en cuanto al manejo del dinero, ¿no? Se ha identificado que solo el 18, menos del 20% de los hogares colombianos cuentan con ahorros. Eso es bastante interesante de ver cómo en este entorno que tenemos nosotros los colombianos no tenemos mucha información, mucho conocimiento, mucha habilidad, o por miedo, por muchas otras situaciones de acceder a recursos o servicios financieros de este tipo. En cuanto al ahorro, solo menos del 20% y el 18% de las personas en Colombia están buscando ahorro, están manejando un tipo de ahorro. ¿Para qué lo usan? Bueno, ¿cómo lo están usando? Algunos están consiguiendo algunos servicios que son como cuentas de ahorro o cuenta corriente. Solo el 70% de ese 20%, solo el 70% están usando cuentas de ahorro, bueno, o cuentas corrientes. El otro 28% lo guardan en alcancías, en tarros, en la casa o como dice acá abajo el colchón, ¿sí? La expresión. Y el 14% de ese 20%, solo el 14% está adquiriendo CDTs, bonos, bueno, algún tipo de servicio financiero, ¿no? Otro 10% lo manejan en cadenas de ahorro, esas cadenas que se volvieron populares hace más de 15 años más o menos, un poquito más, donde la gente se prestaba unos a otros. Digamos, es un medio muy informal, ¿no? Pero pues es un medio que se está usando. ¿Para qué lo está usando la gente? Para gastos de consumo, cubrir emergencias y pagar la educación. Digamos que son cosas como muy temporales, ¿no? Como del ya para el del momento. No hay nada de previsión. Digamos, de pronto la educación es lo que menos se ha imprevisto acá, pero es algo que es muy poco también de lo que se utiliza el ahorro. También se ha visto que el 27% de los hogares colombianos tienen créditos y los están adquiriendo principalmente en bancos, entidades que están reguladas, vigiladas por el gobierno. El otro 10% son créditos con amigos, personas, familiares que les prestan dinero y el 9% son prestamistas informales que en algunos casos se llaman los gota a gota, ¿no? Entonces también se están usando para consumo, para compra de mejor vivienda, para obligaciones y para cubrir emergencias imprevistas. Digamos que obviamente ese dinero cuando se saca crédito es por lo general cuando se necesita de urgencia. Ninguno se ve de alguna forma que hay algún tipo de inversión útil
hacia futuro, ¿no? Digamos que el crédito se usa para consumo principalmente. En algún caso sería el crédito de vivienda, que es el único que tiene como una proyección un poco más a largo plazo y que posiblemente pueda tener un tipo de rentabilidad, un tipo de utilidad a futuro. Digamos que son a grandes rasgos lo que se ve el caso en Colombia, ¿no? Las tasas de ahorro son, digamos, son muy bajas en comparación con otros países. He escuchado, he visto casos como el de China, que la gente tiene una tasa de ahorro bastante alta. Además, el problema que tiene China ahora con su consumo interno es ese, que las personas no son muy gastadoras, no gastan el dinero, no son consumistas. Entonces ahí el gobierno chino, pues, digamos que es la cultura que ellos traen de hace muchos años, vivieron muchas crisis, muchas situaciones, inclusive al tiempo de hoy. No es un país que le genere mucha beneficio social a ellos, entonces se volvieron muy ahorradores y digamos que la economía se enfocó mucho hacia la exportación, hacia los negocios externos, entonces no se enfocaron en trabajar el consumo y el país como China, como tal, la cultura china es de un ahorro muy interesante. Bueno, Corea del Sur y algunos países de Asia, ¿no? Inclusive hasta el mismo Estados Unidos parece que es un poquito más ahorrador que nosotros. Lo mismo México, Brasil tienen mejores tasas de ahorro que en Colombia. La cultura colombiana no es una cultura de ahorro, es una cultura del gastar de hoy para hoy. Y no tenemos esa visión de qué pasará más adelante, ¿no? ¿Qué puede suceder a futuro? ¿De qué voy a vivir cuando sea grande, cuando sea mayor? ¿O qué voy a hacer para apoyar a mi familia? Algunos, pues, la cultura es esperar que el hijo crezca y el hijo me sostenga, el hijo me ayude. Digamos que eso puede ser una de tantas razones por las que la gente no ahorra, o el ingreso muy bajo, o bueno, una manera de no tener muy buena educación financiera. Es para que tengamos en cuenta estos aspectos del ahorro. Bueno, también hay que entender algo muy importante. Mm, el mundo tiene sus ciclos, ¿no? Inclusive estaba recordando un libro que escribieron hace mucho tiempo, hace más de 5.000 años, que dice que, bien, entre la tierra sí estaba siempre hay cosecha, pero había día y calor, ¿sí? Perdón, día, oscuridad, luz y oscuridad, frío y calor. Digamos que es un mundo donde hay ciclos. Este mundo es un mundo como de ciclos, de momentos. Y es inocente o es muy infantil creer que siempre vamos a estar en crecimiento, que todo el tiempo eh, la producción de todo el mundo siempre está en crecimiento, que no hay crisis, que no hay momentos difíciles, y la historia demuestra que no es así. Desde la antigüedad se ha visto que por situaciones ya climáticas o algunas situaciones específicas de la geografía, había momentos de crisis, ¿no? Había momentos donde la gente se quedaba sin, o sea, los cultivos no producían nada. ¿Qué pasó? La gente aprendió a tener que guardar alimento para ciertas épocas. Digamos que esa cultura del ahorro está muy dada sobre todo en esas partes norte, bueno, en las partes hacia lo que está donde están las temporadas de frío, de invierno, donde no hay cultivos, no hay nada, entonces aprendieron un poquito más al ahorro, aprendieron a guardar en ciertas temporadas porque saben que hay otros momentos donde no hay dinero. Hay momentos buenos, hay momentos malos, ¿cierto? Como dice por ahí la Biblia, de vacas gordas y vacas flacas. Entonces, digamos que si uno ve aquí simplemente es una gráfica del crecimiento del PIB mundial desde los registros que tiene el Banco Mundial desde 1960, en donde uno ve que, digamos que no es que la economía vaya para arriba todo el tiempo. Hay momentos de sube y baja y no se ha movido de ahí, de ese sector de sube y baja, pero uno ve que hay una tendencia más hacia abajo que hacia arriba. Entonces, también ser consciente de esos ciclos que tiene la economía. La economía tiene ciclos constantes y son siempre, algunas personas lo han analizado y dicen, no, son cada tantos años. Bueno, no vamos a ahondar en ese tema, pero sí hay que ser consciente que sí hay unos ciclos. Aquí en Colombia tenemos una situación, hace más de 30 años no se ha visto digamos, como crisis. Desde que la Constitución en el 91 estableció que el Banco de la República era independiente y establecía las reglas de la inflación y todo lo, digamos, influenciaba fuertemente en la economía. Esa independencia permitió que Colombia evitara muchos conflictos económicos, muchos problemas, como pasó en otros países, que los gobernantes de turno llegaban y gobernaban toda la política económica y tenían control de todo. Entonces era para su beneficio, ¿no? Para poderse prolongar en el poder. Y eso generaba muchas crisis. Colombia lleva más de 30 años más o menos que no ve una crisis fuerte porque no hemos tenido como esa, digamos, ese buen manejo que ha tenido hasta el día de hoy, pues una entidad independiente
pendiente a las políticas del gobierno que maneja la política económica en general, que es el Banco de la República. Entonces no ha permitido que se vean tan fuertes esas crisis. Nos afecta obviamente las crisis externas, pero aún así hay crisis. Entonces hay que entender que eso puede llegar en cualquier momento. Una crisis puede llegar en cualquier momento, uno no lo tiene determinado. Si los economistas ven que hay un crecimiento y un desarrollo, sube y baja, entonces hay que estar preparado para esas situaciones. Podemos ser inocentes de pensar que siempre va a ir todo bien, ¿sí? Hay situaciones difíciles y hay que ser conscientes de eso. Y para eso está ese concepto que es el poder guardar las cosas, ¿no? Lo hacen los animales, usted va a ardillas que guardan, algunos animales que guardan, hasta los osos guardan comida, inclusive, bueno, los osos sobre todo comen y se engordan, ¿no? Como algunas personas también comen mucho y se engordan mucho para guardar energías para otro momento. Entonces, hay que entender que la naturaleza ya está establecido, que hay ciclos donde hay momentos buenos y hay momentos malos, ¿sí? Y eso hay que mentalizarse fuertemente en esto para no tener problemas a futuro. Si usted sabe mantener en tiempos difíciles y supo ahorrar en momentos de escasez para momentos de dificultad, va a sostenerse y va a permanecer ahí sin tanta crisis, sin tanto problema, sin tanto dificultad. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. No hay un ciclo perfecto de crecimiento ni estabilidad, siempre hay crecimiento y para abajo, para arriba en cuanto a la economía. Bueno, entonces, esta educación financiera lo que nos ayuda es a adquirir conocimientos de realidad para comprender lo que es la finanza y todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y lo importante, gestionar riesgos. Gestión. Si yo no tengo conocimiento, no puedo gestionar los riesgos, las cosas que van a pasar. ¿Listo? Entonces, la idea es que usted piense y eso es lo que busca todo el mundo, ¿no? Todas las personas queremos estar en un momento económico estable, queremos vivir una vida estable, tranquila. Algunas personas no, digamos, no se mentalizan en eso y no les importa. Digamos como que siempre ganan un dinero y gastamos como si no hubiera mañana. Es más, conozco un país que es cercano a nosotros, que tuvo unas épocas impresionantemente buenas de abundancia financiera y pensaron que toda la vida será así y no se contuvieron, no ahorraron, no guardaron. Y hoy en día es un país con muchas crisis y vemos que muchos de esos habitantes de ese país vienen aquí a Colombia a poder buscarse algo de qué vivir porque pues no hay forma de que ese país tenga la capacidad de sostenerlo ellos mismos. Entonces, a pesar de que tienen tanta riqueza y tanto dinero y a pesar de que tuvieron tanta abundancia, hoy en día eso no se ve por ninguna parte. Entonces, si yo no tengo un conocimiento financiero adecuado, eso no va a pasar nada. Voy a ganar mucho dinero y el día de mañana ya después no tengo nada. ¿Listo? Y lo contrario, una persona con buena educación financiera puede que gane poco, pero se va a sostener en el tiempo o puede lograr mucho crecimiento económico si es muy hábil en otras actividades, ¿sí? Y es importante, lo importante que es la educación financiera. Sin educación financiera no hay éxito financiero. No es una cuestión de suerte. Bueno, uno de los primeros puntos que hay que analizar aquí en esta educación financiera es el presupuesto familiar, el personal y familiar, ¿no? El presupuesto como tal. Digamos que ese presupuesto es el cálculo, como dice acá, es el cálculo de los movimientos financieros en donde se debe tener en cuenta el dinero que ingresa y así como las salidas del mismo. Es un balance entre lo que estoy ingresando y lo que está saliendo. La elaboración de un presupuesto permite controlar y administrar los recursos económicos a partir de este presupuesto. La idea es que yo me siente muy juiciosamente a hacer lo que llamamos el presupuesto, ¿sí? Es un ejercicio muy importante, es el primer paso para poder tener una buena salud financiera. Es el primer punto. Parece muy simple, muy sencillo, muy básico, pero es fundamental. Si no hay presupuesto, no va a pasar absolutamente nada. Y aquí en adelante no va a pasar nada. Si yo no sé cuánto ingresa a mi cuenta, cuánto sale, entonces absolutamente no voy a hacer nada a futuro. ¿Listo? Entonces la idea es, ¿cómo se elabora el presupuesto? Elaborar, digamos, es determinar cuánto dinero entra a nuestra cuenta, cuánto dinero se gasta. Y sobre esa información tomar decisiones. Algunas veces, digamos que en el proceso, como tenemos aquí en el Fondo de Emprender y Fortalecimiento, un acompañamiento a empresarios, emprendedores, ya que ya han pasado, ¿cierto?, toda la ruta y han pasado muchos ciclos, algunas veces uno se sienta con ello, bueno, en otras oportunidades, en otros procesos, se da cuenta que uno de los principales problemas que tiene un emprendedor es el presupuesto. No tienen claro el presupuesto, no, ni siquiera sabe qué presupuesto tienen. Si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cuánto gastan ustedes al mes?
¿cuál es su gasto mensual? Ustedes me dirían hoy cuánto es. Ustedes lo saben, contesten ustedes mismos si quieren. ¿Cuánto es lo que ustedes gastan hoy, mensual? Si alguno lo sabe, ¿sí? Interesante ver que uno no es consciente de estas cosas, ¿no? Uno no sabe cuánto estoy gastando mensualmente realmente, cuál es mi presupuesto en gastos y en qué se va ese gasto, a dónde está ese dinero. Alguna vez le puso un ejercicio a una empresaria y me dijo, bueno, así yo le pregunté, ¿cuánto está gastando usted? Entonces, ella me decía, no, yo me gasto 200.000 pesos al mes. Yo, ¿cómo así? ¿Y usted dónde hace mercado? ¿Dónde vive? ¿De qué vive usted? Eso fue hace pocos años, menos de 5 años. Bueno, le puse la tarea, hagamos el presupuesto, vaya, siéntese a ver cuándo son sus gastos. Y cuando volvimos a la semana, 2 semanas, me dijo, estoy gastando como 2.400.000, más o menos. Entonces, en esa época estaba pifiada más de 2 millones de pesos. O sea, sus cuentas eran 2 millones de pesos que no tenía en radar. Y ahí podía pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí un ejercicio muy sencillo, muy práctico y muy útil y poderoso para poder tener mínimamente un control de mis gastos, ¿sí? Necesito saber cuánto está ingresando, de dónde vienen esas fuentes claramente y cuánto está gastando y hacia dónde va ese dinero. Es más, al final del ejercicio les voy a regalar un pequeño formato muy básico, muy sencillo. Digamos, es como para que se mentalicen a tener el presupuesto bien definido, ¿no? El presupuesto es clave, es supremamente clave. A mí me gusta hacer presupuesto. Digamos que soy un poquito meticuloso con los números, me gusta. Entonces uno siempre tiene que tener cuidado con esto, los números y un Excel, alguna cosa. Bueno, uno maneja algunas herramientas para esto. Entonces, la idea es que con el presupuesto yo puedo tomar decisiones. Si no sé qué está pasando, no hay decisiones y las cosas siguen así y no voy para ninguna parte. Digo, el primer paso y el más importante en la disciplina financiera es aprender a hacer un presupuesto. De ahí para adelante usted empieza a ganar, usted empieza a ser un ganador ya cuando empieza a tener claro cuál es el presupuesto y cuánto es el balance, es positivo, es negativo, ¿sí? Muchos están funcionando, están aquí como tranquilos porque seguramente es positivo, pero no saben cuánto es, no saben cuánto es y por general les preguntan a las personas, no lo saben, ¿sí? No les voy a decir el mío porque no, no es el momento. Bueno, entonces, listo. Listo, aquí dice determinar recursos para ahorro e inversión, analizar la provisión de recursos para atención de evaluación de emergencias. Bueno, listo. Entonces, es como pensar a futuro qué voy a hacer con ese margen que me está quedando, si es que me está quedando. Si no me está quedando, entonces yo me devuelvo a decir, bueno, tengo que revisar esto y revisar las cosas. Algunas personas cuando les pongo a hacer estas tareas, me dicen, ay, yo estaba pagando dos parabólicas, que mi papá viene en el segundo piso, yo en el primero, pero yo puedo hacer una extensión y pagarle las otras, con una sola pago las dos. Entonces hay que mirar dónde está saliendo la plata y para qué, y si yo tomo una decisión en cuanto a eso, ¿no? Hay que saber qué estoy haciendo, qué va a pasar. Bueno, bueno, entonces hay herramientas, hay muchas herramientas sencillas para manejar el presupuesto. Tan fácil, sencillo como tener una libreta o cuaderno. ¿Sí? Usted anda con una libretita, un cuaderno en el bolsillo, y, ay, gasté en tal cosa, gasté en tal otra. Sencillo. La otra puede ser un Excel, ¿sí? No me gusta manejar el Excel, el Google Sheets, ya es online. Cualquiera de esos dos es válido. También hay aplicaciones. Hoy en día, pues es complejo que uno no tenga como un manejo del presupuesto si hay tanta información, hay tanta facilidad y sobre todo hay aplicaciones, ¿no? Hay muchas aplicaciones en el mercado que nos permiten a nosotros poder tener como un control. Ya en celulares, que todos tienen celular, y vas a descargar una aplicación gratuita y empieza a notar. Y lo bueno es que la aplicación ya le está estableciendo como los rubros, para dónde va, para vivienda, para gastos, para transporte. No sé, él lo organiza ahí y le queda muy fácil saber usted al final las cuentas mensuales y le va ayudando a todo esto, le facilita mucho. Pero si se le dificulta con un simple cuaderno, ya usted puede empezar a hacerlo. Lo importante es hacerlo. Lo importante no es de qué herramienta me valgo, sino cómo lo hago, que, si lo estoy haciendo realmente y hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo bien. Eso es una serie, digamos, una propuesta para ustedes que tengan en cuenta que hay formas de tener registros, pero es bastante sencillo para que lo tengan en cuenta. Bueno, hay unos métodos prácticos de planificación, ya estamos hablando de planificación financiera para este proceso, ¿no? Entonces tenemos un método que se llama 50-30-20.
Habla del 50% para cubrir necesidades. Digamos que yo como presupuesto, cuando tengo el presupuesto, entonces digo, bueno, empiezo a planear ya cómo voy a organizar esto. Hay un método que llama 50-20-30, 50 necesidades, 30% de deseo y 20% de ahorro. ¿Sí? El método Kakeo japonés es un método que ahí sí se puede usar la libretica, una pequeña libreta donde se va anotando qué es lo que está gastando, pero ahí el objetivo es buscar reducir gastos. O sea, yo estoy gastando como que mucha bebida gaseosa o dulces o compro mucho pan, no sé, ¿qué estoy haciendo de más? Como que me doy cuenta ahí ahí se conoce usted qué es lo que está pasando, usted se conoce cómo está gastando el dinero, ¿no? Ah, ah, estoy gastando mucho en tal cosa y no tengo control y ni siquiera me doy cuenta que estoy gastando en cosas que no necesito. Entonces, simplemente, bueno, alguien dice por ahí que son malos para la tecnología. Entonces, con un cuadernito simplemente compran un cuadernito, una libretica barata por ahí y empiezan a anotar y ahí van mirando, se van conociendo ustedes mismos financieramente cómo son. Es el primer paso, conocerse uno mismo cómo es, porque ni siquiera uno se mira a sí mismo cómo me comporto yo con el dinero, cómo es mi relación con el dinero. Y ahí simplemente anotando me doy cuenta, ¿no? Bueno, también hacer tablas de categorías, ¿no? Vivienda, alimentación, transporte, ahorro. Ahí es cuando les ayuda las aplicaciones, permiten a ustedes organizar eso, pero si no, pues simplemente un cuadernito, un cuadriculado y empiezan a anotar ahí. Es la primera parte. Es importante que hagan esta tarea. Es el primer paso de la educación financiera. El primer caso es conocerse qué ingresos tienen, dónde gastan, se conocen ustedes mismos financieramente, cómo actúan. Es importante hacerlo, ¿no? Utilizar herramientas. Bueno, esta es una pequeña propuesta de lo que podría ser en un Excel, en un cuadrito que hagan. No sé, cómo sería un presupuesto personal o familiar, ¿no? Entonces está el cuadrito donde dice ingresos, ingresos principales, otros ingresos, yo pues, va sumando si hay más, y establezco también los gastos, ¿no? Entonces aquí establecido por líneas que pueden ser alimentación, vivienda, salud, transporte, educación, recreación. Yo personalmente hago algunas cosas así. Hace mucho tiempo, cuando quería estudiar, quería hacer una precisamente especialización hace tiempo, tuve que empezar a ser juicioso porque dije, me cuesta tanta plata y con lo que me gano así como estoy, no lo voy a hacer. Entonces me senté y hice un cuadrito de esto y dije, bueno, tengo que gastar tanto para esto y saco tanto para mensual para pagar la matrícula semestral. Y con eso lo pude lograr. Esta es una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa para uno lograr cosas. Importante, sentarse juicioso uno, hacer sus cuentas de cuánto está ingresando y cuánto está gastando y en dónde. Y ser disciplinado, ¿no? Porque pues una cosa es identificarlo, otra cosa es hacerlo. Pero por lo menos estamos en planeación y en la planeación, en la etapa de planeación, pues simplemente definió qué es lo que hay que hacer. Y ya la disciplina, la determinación, la motivación que ustedes tengan para hacer esas cosas. Es fundamental la motivación, ¿sí? Eso es otro punto, pero es importante. Entonces, es definir. ¿Qué estoy haciendo? Esto es la parte del presupuesto, es la etapa de planeación, pero es clave, es el primer paso. Ya a mí me parece muy importante este paso, me gusta mucho porque me ha sido muy útil cuando uno quiere conseguir cosas, lograr algo, se sienta uno, organiza bien y empieza a mirar de dónde saco todo y cómo me organizo y lo logro y lo hago y con disciplina, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, eso es una propuesta de cómo sería un cuadrito sencillo en Excel o en un cuaderno del presupuesto familiar o personal. Sin esto ustedes no van para ninguna parte. Es el primer paso, pero es clave. Es clave tener el orden del dinero dónde está y para dónde va. Bueno, entonces el presupuesto familiar me va a permitir pasar a la siguiente etapa, ¿sí? Eh, esta es la siguiente etapa que me sirve. Alguien dice que por ahí con 2 millones no puedo sobrevivir. Bueno, no sé, hay que mirar. Yo diría que hay que mirar bien dónde compra uno. Ahí es cuando toma decisiones de compra, de que lo que no quiere, no necesita realmente, ¿sí? Hay que mirar, o sea, el presupuesto que uno puede tener tiene que alcanzarle para poder definir qué es lo que quiere hacer, ¿sí? A menos que uno esté en una etapa donde tenga hijos pequeños y todo eso, entonces viene otra etapa, ¿no? Que es buscar más dinero, es buscar incrementar esos ingresos. No me puedo quedar solo con calcular los gastos y calcular cuánto sale, sino cuánto me está ingresando y el margen que me queda muy pequeño. Entonces tengo que mirar cómo busco una mejor manera de obtener más ingresos. Esa es otra manera, ¿listo? Otro paso. Bueno, estamos aquí en la parte del ahorro. El ahorro es clave, es fundamental. Mm, digamos que la cuestión que el ahorro es la manera como que yo cojo una parte y lo reservo, ¿no? Como les decía, hacen las ardillas, hacen las hormigas, muchas criaturas en la naturaleza guardan para ciertas temporadas.
una parte de lo que ingresa para hacia el futuro, ¿no? Ponerlo y guardarlo hacia un momento más adelante donde seguramente lo va a necesitar, ¿no? Entonces hay que mirar esa parte del ahorro fundamental. Es esa porción del ingreso que yo guardo, lo reservo, ¿sí? Digamos que eso, el objetivo del ahorro no es guardar por guardar, ¿cierto? Yo tengo que establecer unas metas porque la meta o los sueños o lo que yo quiero lograr es lo que me motiva a mí a ahorrar, ¿sí? Si no hay un ahorro, entonces no hay motivación. Estaba escuchando a una persona que en algún momento tuvo un problema legal y le pusieron una demanda. Bueno, tuvo que pagar una indemnización de alguna cosa, un problema ahí que hubo, entonces, un daño que pasó. Y aquella decía, yo no gano nada, yo no gano mucho dinero, pero la situación la obligó a ser muy determinada con el presupuesto, a ser muy estricta con su presupuesto y pudo pagar ese daño que tuvo. Y después dijo, bueno, y si yo pude pagar eso, yo puedo ahorrar. Y empezó a ahorrar y después estudió. Hizo una carrera profesional. Hoy en día está de profesor por ahí en una entidad, porque logró, digamos que fue joven, ¿no? Fue joven el problema y le lo metieron problemas de pagar, entonces tuvo que ser muy estricto en su manejo del dinero y logró cómo era la disciplina del dinero, pero a las malas, ¿no? Porque pues una demanda lo obligó a hacerlo y esta persona pues logró pagar su carrera después porque dijimos, "No, si yo pude pagar esa cuota para pagar ese daño, ahora yo puedo sacar esa misma cuota y hizo cuentas y puedo pagar una universidad, me puse a estudiar, se puso a estudiar y logró sacar su carrera. Hoy en día es profesional. A las malas, pero lo hizo, ¿no? Una disciplina estricta. O sea, hay que mirar cuánto me gano. Si no es suficiente, pues aumentarlo. Pero sí hay maneras de ser muy disciplinado con las cosas. A menos, como les digo, que si hay momentos donde uno tiene familia, tiene hijos, de pronto, y las cosas son complicadas, ahí es cuando uno tiene que pensar en incrementar, bueno, en todos los casos, ¿no? Incrementar los ingresos. Es fundamental también esa visión. Bueno, entonces, mm, cuando se ahorra, lo importante a tener en cuenta es fijarse una meta. ¿Cuánto se planea ahorrar? Entonces me pongo una meta, ay, bueno, tengo que sacar tanta plata mensual. ¿Cuánto tiempo proyecta ese ahorro, no? ¿En cuánto tiempo lo tengo que hacer? ¿De qué manera? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Dónde, o sea, cómo se va a guardar, no? ¿Cómo va a garantizar la seguridad de esos recursos? ¿Lo voy a guardar en el colchón? ¿No? Algunas veces ustedes pueden guardar monedas, lo guardan en un tarro, en la casa no hay problema, pero el dinero ya es otra cosa, ¿no? Definir para qué se va a usar el dinero. El ahorro no es el ahorro en sí, porque no funciona así tan fácil. Digamos que no sería motivante guardar plata porque sí, si usted no tiene una meta definida, ¿no? Definir para qué lo voy a usar. Eso ayuda mucho para poder lograr hacer las cosas en cuanto al ahorro, ¿no? Bueno, a veces usted no puede ahorrar cantidades grandes, pero eso al principio le ayuda a usted a tener la disciplina. El ahorro es una disciplina. Entonces, de pronto no tengo la capacidad de ahorrar mucho dinero, pero si ahorro poquito, entiendo la disciplina y después su cerebro va a estar motivado porque va a ver cómo va creciendo eso y se está entrenando usted mismo, su cerebro, su consciente, no sé, a decirle, mire, esto sí produce, esto sí funciona, esto me veo la ganancia, veo la utilidad, veo la rentabilidad, veo las cosas ahí que están pasando en cuanto a lo que estoy guardando, ¿no? Veo que hay un dinero extra que está quedando y lo puedo hacer crecer, ¿sí? Entonces, lo importante es cuando ese dinero está creciendo que hay que ser prudente y guardar en lugares adecuados. Y hay momentos donde se puede guardar en la casa, seguramente, pero ya cuando empieza a crecer o es un dinero que usted puede guardar un poquito más, entonces la idea es que busque un lugar seguro, que puede ser una entidad financiera, ¿no? Hay que tener cuidado con esto de las entidades financieras porque hoy en día el ahorro como tal no produce rentabilidad, ¿no? Es una herramienta, el ahorro es una herramienta para lograr algo, pero no es el objetivo en sí. ¿Sí? Ya no funciona ahorrar la plata como antiguamente. Digamos que hace una persona, recuerda una historia hace como bueno, hace varios años, digamos que una persona dejó una plata en un banco, hace como, digamos, hace fue como 20 30 años dejó una plata en el banco y lo dejó 10 años. Eso pasó, digamos que la historia me la contaron hace que como 20 años seguramente. Cuando se dio cuenta, la plata había crecido. Hoy en día eso no pasa, ¿no? Porque los bancos ya tienen costos bueno, tarifas y cosas así. No es negocio dejar la plata en el banco. Es una herramienta, es una manera de asegurar o tenerla ahí. Pero no es un objetivo. ¿Listo? Es un paso en el camino del conocimiento financiero que ustedes van a tener de ustedes mismos, de sus negocios, de sus actividades, pero no es el objetivo principal, ¿no? Hay que mirar porque digamos que hay ahorro formal e informal, ¿no?
Está la alcancía, está la casa, pero está también las entidades financieras que la ventaja es que de pronto ya los bancos no dan la rentabilidad, pero sí ofrecen algunos servicios, ¿no? Algunas cosas que nos pueden beneficiar a nosotros. Mm, para evitar, digamos que cuando guardo en una entidad financiera, la idea es evitar robos y problemas económicos, ¿no? El riesgo que identifico es que puede haber pérdida del dinero, ¿no? Usted puede dejar la plata ahí, se desapareció y no hubo quien respondiera. Los bancos sí responden. Acuérdese que los bancos que están vigilados por el gobierno tienen un seguro que se llama el Fogafín. Ese seguro cubre cuentas de ahorro hasta por 50 millones de pesos, ¿sí? Entonces, si usted ahorra ahí hasta 50 millones de pesos, si pasa algo, se quiere el banco, pasa alguna cosa, el gobierno ya por ley tiene que reconocerle el monto que tenía ahorrado ahí hasta máximo 50 millones de pesos, ¿sí? Entonces, hay que mirar esa opción. Mm, el objetivo es, el objetivo siempre es guardar dinero, así sea poquito, ¿no? Así sea poquito, pero entonces, si yo no alcanzo, si no tengo mucho, estoy ahorrando, es una disciplina. Al principio no piensen que digamos que esto frustra. Si usted se pone metas muy grandes, se van a frustrar. Es más, yo he visto gente cuando hace muchos años en una entidad estaba trabajando y nos llevaron a estas casas de paso que hay aquí en Bogotá, donde recogen gente que está en la calle. Bueno, alguna vez estaba hablando un tema y me di cuenta que una de esas personas estaba ahí porque se frustró. Había puesto un negocio de comida, algo así, y no le funcionaba como él quería y seguro se frustró, empezó los vicios, las drogas y se perdió. Cuando empezó a hablar esto, él como que se dio cuenta que simplemente se ha puesto unas metas innecesarias, ¿no? Unas metas demasiado altas. Uno puede empezar con metas pequeñas, eso no está mal, es normal. De que usted, como si algunos dicen, estoy sobreviviendo, bueno, está bien, pero entonces póngase la meta de ganar más dinero y ahorrar. Si puede vivir con lo que vive ahora, imagínese si ganara más dinero, pues va a poder ahorrar mucho más, ¿no? Si se pone la meta de incrementar sus ventas. Es pensar de una manera positiva en cuanto a lo que puede lograr a la capacidad que tienen de hacer dinero. ¿Listo? Entonces, es importante el ahorro, pero no es el objetivo principal. Es un paso en el camino del crecimiento, del conocimiento, de la educación financiera. Bueno, bueno, métodos de ahorro eficiente. Digamos que aquí esto lo puede definir inclusive la personalidad de cada uno. A algunos les funcionan unas cosas, a otros les funcionan otras. Entonces hay que mirar esa cuál es la que se más se adapta a usted. ¿Listo? Ahorrar primero es una muy eficiente. ¿Qué significa ahorrar primero? O pagarme a mí mismo primero. Me pago a mí mismo primero. Entonces, usted sabe que ya tiene definido unos pagos, unas responsabilidades. Entonces, ¿qué hago? Primero aparto. Ya sé qué es lo que tengo que apartar, cuánto tengo que apartar y primero lo guardo. Porque por lo general las personas lo que hacen es pago todo y lo que me quede lo ahorro. Y ahí está perdiendo ya usted porque puede que le salga un gasto que no tenía previsto, alguna cosa que no tiene que comprar, bueno, cosas innecesarias. Y empiezo a pagar primero todos los demás y después me pago a mí mismo, saco lo que quiero ahorrar, lo que quiero para mí. ¿Sí? Entonces es una técnica buena, es guardar primero lo que quiero guardar, lo que tengo establecido para guardar y lo demás lo pongo ya para pagar las demás cosas. Entonces aparto primero, es apartar primero lo que tengo ahí ya establecido, predefinido por la planeación inicial, que es el presupuesto, ya tengo establecido, bueno, tengo que guardar eso, o la meta que usted tiene para guardar, guardo esto aparte y lo demás empiezo a pagar y empiezo a gastar cosas. Ya mi mente está tranquila porque ya tengo apartado el dinero. Esta es la otra regla del 50-30-20, ¿no? El 50-30-20 simplemente es una regla que dice que 50% es para, digamos, las necesidades que usted tenga. El 50% lo guardo para lo que yo quiero, para lo que necesito, ¿sí? El otro 30% es como de deseos, cosas que quiero gastar, ¿sí? Y el otro 20 es para el ahorro. Entonces ahí simplemente se ahorra un quinto, el 20% de todo lo que ingresa, ya definida, esta estrategia definida de que voy a guardar 20% de lo que ingresa. Obviamente, pues voy a revisar que me alcance ese dinero, ¿no? Que si vivo, claro, usted se da cuenta que vive muy guerras, entonces tengo que pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo entonces yo? Yo tengo que ponerme a hacer algo para mejorar mi calidad de vida, unos ingresos, ¿cierto? Esto también le define a uno, lo sienta frente a uno mismo y decir, bueno, ¿estoy ganando suficiente o esto que estoy haciendo me sirve o qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a estar toda la vida en esta misma situación o voy a pensar en mejorar mis ingresos? ¿Cierto?
A mí personalmente uso estas reglas 30, 50, 30, digamos que la no es de estrictamente así, yo la puedo cambiar, ustedes acomodan el porcentaje como consideren. Aquí la estrategia es establecer un porcentaje definido para saber cuánto estoy ahorrando mensualmente, ¿cierto? Ya tengo establecido mis gastos, cuánto gasto y cuánto me ingresa y voy rápido, ¿sí? Ya si usted tiene un negocio que puede fluctuar los ingresos, entonces pues hay que definir también los porcentajes. Pero siempre les digo, si yo tengo un negocio, la estrategia es seguir creciendo. La estrategia es aumentar las ventas, aumentar la base de clientes, aumentar el portafolio de productos, mejorar la estrategia de mercadeo. Bueno, una serie de cosas que tengo que hacer, mirar mis proveedores, bajar costos, bueno, una serie de cosas infinitas que puedo hacer allí dentro, pero el objetivo siempre va a ser incrementar ese margen de ingresos. Bueno, em, bueno, hay instrumentos financieros, ¿no? Digamos que ahí están los servicios financieros, que hay instrumentos financieros donde ahorro también, hay que mirar también. Ahora un poquito, más adelante vamos a mirar un poquito de eso. Los fondos automáticos, inclusive ustedes si tienen Nequi, el Nequi también les ayuda a hacer ahorro automáticamente. Usted mete el plata Nequi y le pone automáticamente, sáqueme tanto mensual o tanto diario, no sé, y el Nequi le saca a usted, le va guardando automáticamente, ¿no? Es fondo automático. Es una aplicación muy sencilla, pero si usted solo tiene Nequi, dígale a Nequi, sáqueme tanto al mes, tanto al día, no sé, y ya, listo, y al tiempo va viendo la meta cuando allá. Es como si usted tuviera a alguien que pagarle y una obligatoriedad y le paga, ¿cierto? Hay que mirar también esas opciones que hay. El método Kakebo que vimos ahora, él simplemente es buscar de dónde descargo los, saco gastos innecesarios, reviso minuciosamente cada gasto y establezco cuáles puedo quitar, ¿sí? Y bueno, retos de ahorro. Voy a ahorrar tanto tiempo, tanta plata este día, este mes. Bueno, es como una manera de proponerme a mis retos. Pero digamos que a algunos les va a funcionar, ¿no?, de una forma, a otros de otra. Hay que mirar. El ahorrar primero, digamos que es buena. A mí me gusta el de los porcentajes, reglas del 50, 30, 20, pero yo las acomodo a mi capacidad, a mi necesidad, a mi objetivo que quiero lograr. Entonces también es interesante usarla. Bueno, y los otros instrumentos financieros también que hay. ¿Listo? Bueno, quiero mirar aquí un poquito el chat, pero bueno, no. Sí me están escuchando bien todo, ¿cierto? Bueno, listo. Aquí la idea es pensar de una manera positiva en todos los aspectos, ¿cierto? La manera negativa pues está ahí y puede usarse, claro, puedo pensar negativamente, pero la verdad no es muy útil, no genera muchos resultados. Entonces hay que ser determinado y pensar con positivismo, que no es como fantasiosamente tampoco, el positivismo no es fantasía, es determinación y es disciplina, y tampoco sin frustrarse ponerse metas muy grandes, hay que ponerse metas reales. ¿Me puedo ahorrar 100 pesos al mes? Pues ahorrese 100 pesos al mes, pero entonces empieza el ejercicio de ahorrar, la disciplina. ¿Listo? Vamos a ver un pequeño video acá que les traje, como para cambiar un poquito, que no se van a dormir. Entonces les voy a poner este video un poquito para que veamos esto de los hábitos del ahorro con poco dinero. Perdón, quería preguntar, ¿están escuchando todos? Es que leí que están, algunos sí están escuchando, sí están viendo. Sí. Ah, bueno, sí, perdón, la mayoría sí están. Es que algunos están diciendo que no, pero puede ser otro problema. Listo. Voy a continuar acá, voy a volver un poquito y lo voy a volver a poner. Gracias.
3 motivos por los que tu equipo de ventas querrá usar Monday Sales CRM. Primero, es muy fácil de usar. Puedes ver el pipeline completo de tu equipo en un solo lugar para que cada representante encuentre rápidamente hasta el más mínimo detalle. Ya sea que tengas que hacer algo rápido, como ¿Cómo ahorrar si ganas poco dinero? Mira los 5 hábitos para ahorrar sin importar cuánto ganes. Carla vino al trabajo de mal humor. Hoy se cumplen 3 años de trabajar en la maquila y en todo este tiempo no ha podido ahorrar ni un solo centavo. Mientras pensaba en lo difícil que es ahorrar ganando poco, vio a su compañera Isabela. Carla sabía que Isabela este mes compró un auto sin hacer uso de un préstamo. A la hora del almuerzo se acercó y le preguntó a Isabela cómo hace para ahorrar, si ambas ganan el mismo sueldo. Isabela sonrió y le dijo que no hubiese sido posible ahorrar sin haber adquirido ciertos hábitos. Todo cambió hace 2 años, cuando Isabela se cansó de viajar en autobús y decidió comprarse un auto. Comprar un auto se convirtió en la meta de ahorro, que le motivaba a esforzarse más. Por supuesto, no pensaba en comprarse un auto nuevo, sino uno usado. Si ganas poco, tus metas de ahorro son diferentes a quien gana miles de dólares mensualmente, dijo Isabela. La clave está en que la meta sea específica y que sea algo que de verdad te importa. Hábito número 1. Establece tu meta de ahorro. Carla, por mucho tiempo, había querido comprarse una nueva cama y pensaba que esta sería su primera meta de ahorro. Cuando escuchó a Isabela decir, no obstante, tener una meta de ahorro no es suficiente, le explicó que aunque ella sabía para qué ahorrar, después de pagar sus gastos del mes, no le sobraba nada. Se prometía que el próximo mes sería diferente, pero siempre terminaba igual. No le quedaba nada para ahorrar. Y es cuando Isabela descubrió que el ahorro no se debería dejar para el final, hay que priorizarlo. Ahora, cuando recibo mi salario, me pago a mí misma primero. Es decir, antes de pagar cualquier factura, guardo una parte en mi cuenta de ahorros. Después soy libre de gastar todo lo demás. Este simple truco de ahorrar antes de gastar ayudó a Isabela a aumentar sus ahorros de forma regular y predecible. Hábito número 2. Págate a ti mismo primero. Isabela notó la cara de duda que tenía Carla, como preguntándose, ¿en verdad es posible ahorrar con un sueldo bajo? Le aclaró que ella empezó a ahorrar tan solo el 3% de lo que ganaba, pero sabía que era demasiado poco para comprarse un auto, así que empezó a revisar con detenimiento sus gastos. Descubrió que tenía pequeñas fugas de dinero, como compra de dulces, café y suscripciones de las apps, que parecían gastos inofensivos, pero que al sumarlos Listo. representaban Vamos una a parte significativa continuar. de su presupuesto. En lugar de comprarme gaseosas, Creo que algunos tuvieron problemas con la señal y todo esto, pero bueno, ahí espero que la mayoría han podido ver. Es un video que se llama Cómo ahorrar si ganas poco dinero. Digamos que es una pequeña instrucción de lo que podría ser algunas herramientas o unas actividades que yo puedo hacer para ahorrar dinero. ¿Listo? El ahorro es fundamental, el ahorro es el siguiente paso, pero no es el objetivo definitivo. ¿Listo? No es el hacer todo, ya llego hasta el ahorro y ahí llegué y no, es un error. Es un error grave solo que hacen el ahorro porque hoy en día, como le explicaba, los bancos tienen unas cuotas de manejo, unos servicios, unos costos que se los trasladan a los usuarios. Entonces usted puede dar una cuenta que, si pueden sacar cuentas de ahorro que no tienen cuotas de manejo con la tarjeta, mejor. Bueno, hay diferentes opciones. Algunas personas ya se extralimitan, algunos empresarios se han puesto a sacar como ya talonarios y hay cuentas que pueden sacar talonarios y bueno, eso es otra historia. Digamos que es difícil manejar también el dinero de esa forma, pero es opción, ¿no? Si no se mueve mucho, pues es una opción. También tengan en cuenta que ya hay cuentas de ahorro de alto valor, ¿no? De alta ganancia, que pueden dar unas rentabilidades buenas, 10, 20, 15, perdón, 10, 9%, que son bancos nuevos que están tratando de crecer y de poder poner una buena oferta de créditos, entonces están capturando mucho capital, dando unos buenos intereses, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta eso, pero no es el fin definitivo, no es el objetivo general del el ahorro, no es el total, sobre todo con los bancos que te día. ¿Listo? Bueno, tenemos la otra herramienta que es el crédito. Bueno, otro concepto que tenemos que mirar que es el crédito como tal.
Como sabemos que es el dinero que es propiedad de otra persona, bueno, de alguna entidad, de un banco, una cooperativa o cualquier otra entidad que esté ahí ofreciendo la oportunidad de ganar dinero. Entonces, sabemos que los bancos digamos que los bancos o entidades son intermediarios, ¿no? Ellos captan el recurso de otra persona, del público general de las cuentas de ahorro, y ese dinero lo trabajan prestándolo. Entonces, es un dinero que no nos pertenece, que conscientemente pedimos para que se nos permita manejarlo, ¿no? Entonces, usted puede pedir un préstamo, puede tener un crédito para ciertas diferentes actividades. Lo ideal, siempre recomiendo a los empresarios, es que no saquen un crédito para empezar o a ver cómo me va. No, eso se valía con su propio recurso. Ahorrar primero, se apalanca uno mismo, guarda el dinero y después empiezo a validar mi negocio. Cuando estoy empezando de cero, tengo que validar y no validar con créditos. Eso es terrible. No hagan eso si tienen la posibilidad de evitarlo. Al máximo eviten hacer créditos solo para ver, ensayar y validar una idea de negocio o un producto o un servicio. El crédito, cuando lo recomiendo en empresas, es cuando yo ya tengo como establecido un negocio o un cliente que me está pidiendo algo y necesito hacerlo ya y no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces ahí sí voy a un crédito, rápidamente lo saco y miro, pero también hay que mirar rentabilidad de negocio. Hay que mirar muchas cosas ahí para poder acceder a un crédito, ¿no? Antes de ir a un crédito hay que hacer una serie de análisis, una serie de estudios, y ahí cuando estén en algún momento con algún asesor, pues es bueno preguntar bien. Inclusive los bancos mismos, cuando usted va a pedir un crédito, le van a pedir la capacidad de pago que usted tenga, le van a pedir, algunos le piden sus gastos, sus ingresos, ellos le hacen el presupuesto por ustedes, si no lo tienen, para identificar si son capaces de pagar. Porque pues un crédito siempre es una responsabilidad y nadie quiere meterse a perder plata con alguien que está ensayando una idea de negocio, que está ensayando a ver cómo me va. No, eso no se hace con créditos. Lo que se hace con el ahorro, sí se puede hacer una validación para identificar un potencial mercado de algún producto o un servicio que estén desarrollando. Entonces, la idea es que cuando esté validando productos, no lo hagamos con crédito. Eso no es sano, no es bueno, porque se puede meter en muchos problemas. Y si es una persona muy emocional, tengan en cuenta eso. Se los digo porque hace mucho tiempo, a un caso, una persona que quería montar un negocio, un bar, y hablando con esta persona me dijo, no, yo le expliqué, mire, tiene que hacer estas cuentas, haga esto, cuánto realmente es lo que necesita para montar este negocio y cuánto tiene que pedir. Pues sin hacer ninguna cuenta, cuando me contó al tiempo, no, yo pedí 30 millones de pesos al banco. Bueno, ¿y cuánto gastó? Dispuesto ahora esto, y no sabía todavía cuánto ha gastado porque lo estaba implementando todavía. Al tiempo, me dijo, no, se me fueron como 14 millones montando el negocio. Y el resto, los 16 más, ¿qué pasó? No, pues pagué una cosa, aquí por ahí se gastó una plata. O sea, había más de 16 millones de pesos que estaban pagando intereses sin producir, sin de ninguna parte de producción. Había 14 que estaban trabajando y produciendo, que pagaban esa cuota, pero el resto dice y no hacían nada. Entonces, antes de ir a un banco, a un crédito, uno tiene que saber para qué lo necesita y en qué se va a invertir. No es pedir por pedir, porque esa plata cuesta y es el interés compuesto en contra de ustedes. El crédito es un interés compuesto en contra de uno mismo, y usted va a pagar mucho más de lo que realmente valen las cosas. Entonces, el crédito es una opción y yo siempre recomiendo dejarla de último. En cualquier situación ya es una cuestión de necesidad extrema, donde ya no tengo la capacidad, pero está el negocio, está ya el cliente establecido, necesito producir, vender y recuperar y pagar lo más pronto posible ese crédito. Entonces, bueno, hay deberes para cuando se sacan créditos, no hay responsabilidades. También hay ventajas. Se obtiene el dinero en el momento que se necesita, se puede aprovechar para invertir y emprender. Es una solución ante una situación de emergencia, puede ser situaciones como muy puntuales, muy prácticas, pero también tiene responsabilidades, ¿no? Son compromisos que deben ser muy claros. Ahí digamos que ustedes tienen que tener claridad la responsabilidad que deben adquirir, porque es la forma de pago, las cuotas, los plazos y sobre todo las tasas, ¿sí? Las tasas son fundamentales cuando usted está estableciendo un crédito, usted analice cuáles son las mejores tasas, la que más les convenga. Usted antes de irse a sacar un crédito, usted primero tiene que sentarse a ver cuál es la rentabilidad de su empresa, qué porcentaje de rentabilidad está produciendo, porque he tenido empresarios que están a un, no sé, un 15% de rentabilidad y van a un banco, le prestan el 40%.
¿sí? Entonces hay que mirar eso, que nunca van a salir del crédito, nunca van a poder escapar de esa esclavitud. Eso es una esclavitud porque me dice la señora, ay, yo pago aquí un crédito y no puedo y tengo que sacar otro y pagar y pago este y después sigo con otro y siempre estoy sin plata. ¿Por qué? Porque no se sentó primero a analizar la rentabilidad de su negocio antes de ir a un banco a que le prestaran a un 30, 40, 50, porque los bancos tienen las tasas de acuerdo al riesgo que tiene la persona, ¿no? Si usted es una persona que tiene buen historial crediticio, ha pagado, entonces seguramente puede conseguir tasas más baratas. Pero si usted de pronto no tiene mucho historial, eh, seguramente le van a poner una cuota alta, en un tipo de riesgo alto, hasta que no tenga una buena nota de crediticia. Pero siempre recomiendo, no hay que meterse en un crédito si no es absolutamente necesario, porque no es fácil salir de ellos. Puede dar mucha, digamos, mucha ayuda a futuro cuando se necesite realmente crecer, objetivamente, ¿no? Si uno proyecta un crecimiento real, un cálculo real, o hay unas proyecciones de ventas reales que están ahí en el mercado que me están pidiendo y no puedo atender, entonces sí puedo sacar un crédito para una máquina, un equipo, alguna cosa que me permita a mí atender ese mercado que está ahí esperándome. Si no, es mejor empezar a validar con lo que tengan. Sí, así sea maquilando. Usted puede empezar maquilando con otra persona y empieza a que alguien más le produzca y usted empieza a ofrecer su producto, su servicio y sabe si funciona o no y cuando funciona. Entonces, las cosas van empezando a mejorar y ya puede usted invertir en sus propios recursos. Bueno, alguien preguntaba qué es maquilar. Maquilar es mandar a fabricar con otra persona. Digamos, en confección lo llaman satélite. En alimentos pues también es maquilar, o sea, usted empieza a vender un producto, pero usted no tiene la capacidad de elaborarlo, entonces va y consigue a alguien que sí se lo elabora y usted lo simplemente se vuelve como un vendedor. Es su producto, usted compró la materia prima, compró los insumos, le dijo a la persona fabríquemelo, él solo cobra por la fabricación y el uso de los equipos y usted se encarga de distribuirlo, ¿sí? Eso es la maquila principalmente. Entonces, puede empezar sin necesidad de ir al crédito, porque algunas personas piensan que ya con un crédito hago todo. No, el crédito puede ser una esclavitud a futuro. Entonces, tengan en cuenta eso. Siempre lo recomiendo como la última opción, si realmente está definido los parámetros para que sea un retorno rápido de ese dinero. Bueno, vamos aquí. Ah, bueno, una cosa importante cuando ustedes son usuarios financieros, eh, también tener en cuenta el entorno legal, ¿no? El entorno de vigilancia que hay, porque hay entidades que regulan. Digamos que en este caso la parte financiera regula la Superintendencia Financiera de Colombia. Es la entidad supervisora de toda la cuestión financiera en Colombia, ¿sí? Vigila bancos, cooperativas de ahorro y crédito, compañía de financiamiento, bueno, todo lo que tenga que ver con la parte financiera lo regula la Superfinanciera de Colombia, Superintendencia Financiera de Colombia. El Banco de la República es el que dicta las políticas económicas a grandes, ¿no? Digamos, en general, las políticas que gobiernan todas las leyes en Colombia. Digamos que es un ente, pues, superior a todo esto, no es directamente con las personas, pero sí define políticas que regulan. Y la Superintendencia de Economía Solidaria, la Supersolidaria, es la que regula la parte financiera que manejan el sector solidario, como son las cooperativas, ¿no? En fondos de empleados y todo esto, ellos son los que vigilan esa parte. Para que tengan en cuenta cualquier cosa, hay que tener en cuenta que ellos también tienen vigilancia. Todas las entidades que prestan servicios, eh, digamos que es vigilancia que hacen a nivel nacional. También la normatividad que rige a Colombia para la parte financiera. Entonces, está el decreto 663 del 93, que es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Es el marco normativo del sistema financiero en Colombia. Entonces, con ese decreto usted encuentra cuál es la normatividad que tiene en Colombia para toda la parte financiera. La ley 1328 del 2009, el régimen de protección al consumidor, también tiene que conocer sus derechos como consumidores del sistema financiero, ¿sí? Él también está regulado por el Código de Comercio, el Código Civil. Eh, la ley 45 del 90 regula las tasas de interés y condiciones de crédito. Sí, hay tasas de interés altas y todo eso, pero digamos que eso también tiene que estar regulado por la ley. Y obviamente se analiza desde el punto de vista del riesgo, pero ustedes también tienen que mirar qué situaciones, hasta qué punto pueden pagar. La idea, el habeas data, que tiene que ver con la ley 1266 del 2008, que regula la información financiera y crediticia que manejan las centrales de riesgo.
Entonces, hay una parte que revisen ustedes toda esta legislación. Y vemos las circulares de la circular básica jurídica de la superintendencia financiera, que también tiene información que les puede ayudar a ustedes a manejar esto. También tengan en cuenta que el- el- la superintendencia financiera pues tiene unos mecanismos de ayuda a las personas, al consumidor financiero. Cuando tienen problemas, hay que visitarla. Es más, tengo aquí un pequeño video, lo voy a mostrar también, es muy cortico, sobre la superintendencia financiera y cómo puedo poner una queja. ¿Listo? Voy a ponerle este pequeño video para que lo tengan ahí. Bueno, algunos me decían que no escucharon, entonces para que quieran verlo, está en YouTube, se llama cómo puedo presentar una queja contra una entidad financiera. Lo buscan en YouTube y encuentran ahí Superintendencia Financiera y pueden ver, digamos, la información, pueden hacer más información en YouTube de esto, ¿no? La idea es que entiendan que esta superintendencia financiera va a cuidarlos a ustedes como consumidores financieros cuando tengan algún problema con tarjetas de crédito, alguna cuenta bancaria, alguna situación. Entonces, inclusive ellos tienen como una cuestión, prácticamente como unos jueces allá donde determinan unas reglas y si hay una sentencia contra alguna entidad, ellos lo obligan a cumplir esa sentencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una entidad interesante. Obviamente hay mucho trámite, hay mucha cosa para poder acceder, pero está la opción, ¿no? Está la opción para si pasa alguna cosa y no le responde la entidad y ustedes se sienten que les están vulnerando pues el beneficio, el derecho o han perdido dinero, entonces hay que revisar estas opciones que hay para la vigilancia que tienen, ¿no? Entonces se acercan a la oficina de superintendencia financiera y allá los atienden y empiezan a poner su caso y ellos evaluarán si es válido hacerle un seguimiento. ¿Listo? Listo. Bueno, gracias ahí por los que están poniendo el enlace. Continuamos con esta charla. Ah, bueno, pasamos ahora a la cuestión de los seguros. El seguro es otro concepto que deben manejar ustedes, sobre todo pues, los emprendedores, los empresarios deben tener en cuenta esta parte de los seguros, porque digamos que es una figura financiera, como dice acá, es una figura financiera que brinda protección en circunstancias de emergencia. Entonces, digamos que es como una manera de blindarme, protegerme ante situaciones que pueden suceder. ¿Listo? Que hay que evaluar, hay que revisar si pueden pasar.
existen diferentes tipos de seguros, ¿no? Diferentes tipos de cuestiones de seguros como tal. Hay seguros de vida, hay otros tipos de seguros de salud. Bueno, hay que mirar muchos. Voy a adelantar un poquito acá, creo que aquí está. Sí, bueno, aquí está. Tipos de seguros de vida, de salud. Pues el seguro de vida es el tradicional seguro donde usted paga una cuota mensual. Hay unas tarifas de acuerdo a la edad, ¿no? Entre más edad tenga usted, va a pagar más tarifa. Si usted, su trabajo es de alto riesgo, va a pagar más tarifa. Dependiendo de su actividad y de su edad, pues van a cambiar las tarifas de los seguros de vida. Pues están los seguros de salud, los seguros médicos como tal, los seguros de bienes ya particulares, casas, donde usted protege la casa, el vehículo, la maquinaria. Bueno, están los seguros obligatorios a nivel nacional, como los del vehículo, del seguro obligatorio de accidentes de tránsito y el seguros empresariales, ¿no? Digamos que la mayoría cuando estamos aquí con personas de Fondo Emprender en ejecución, ellos por determinación del Fondo Emprender, los emprendedores deben sacar un seguro que se llama todo riesgo, un seguro para proteger la maquinaria, el equipo, algunos bienes, bueno, cosas que tengan que ver con la empresa, porque han pasado casos que las personas les asignan recursos, les dan cosas y digamos, una vez un interventor nos contaba que a un emprendedor que le dieron, él tenía un taller bueno, de banistería, todo lo que es, toda esta parte de maderas, se le quemó el taller y se dañaron todas las máquinas y no tenía seguro. Eso pasó hace mucho tiempo. Y entonces desde esa época empezaron a definir, no, saquemos un seguro para no perder todos esos recursos que se invirtieron en las empresas. Puede pasar algo, siempre hay una situación que puede suceder, entonces tenemos que estar pendientes de eso y cómo lo blindamos con un seguro. Así es simple, ¿no? El seguro es una manera de blindarnos, una manera muy práctica, muy sencilla y algunas veces es hasta económico blindarnos. Em, Hay que mirar las empresas, ¿no? Las empresas también donde manejamos los seguros, hay que revisar eso. Hay que hacer un sondeo cuando vaya a contratar un seguro, hay que hacer bien un sondeo de todas las opciones que hay en el mercado para no tener problemas. Porque sí, claro, hay empresas que no son buenas y otras empresas que sí son buenas, pero hay que mirar. Bueno, vamos a adelantar aquí. Ah, bueno, también existen los seguros financieros para que tengan en cuenta. Seguros de crédito, ¿no? Protege al asegurado frente al incumplimiento de pago. Eso sí lo saca, por lo general los bancos tienen esos seguros de crédito, que porque la gente no, digamos que dentro del crédito usted está pagando también una pequeña tarifa para pagar ese seguro. Digamos que el banco en sí no lo paga el que presta el seguro, el que saca perdón, el crédito. Esta persona termina pagando unas tarifas, unas cuotas, y incluye va ese seguro de incumplimiento, ¿no? Entonces, eso a una aseguradora con que se blindan las entidades financieras para evitarse problemas de que alguien no les pague, ¿sí? Seguros de cumplimiento, lo que llamamos pólizas de cumplimiento, cuando usted contrata a una persona y necesita que le haga un cumplimiento, hay un dinero ahí de por medio y usted le va a entregar, le va a estar pagando para que le cumpla algo, le entregue algo y usted piensa que hay un riesgo ahí, identifica un riesgo, entonces se saca una póliza de cumplimiento, ¿sí? Em, Listo. Entonces está el seguro de manejo global, infidelidad, riesgos financieros. Bueno, el riesgo de fraudes, robos. Infidelidad no es de la esposa ni del esposo, sino de pronto alguna persona que tiene, una persona que administra dinero, alguna cosa. Entonces también puedo asegurar, digamos, hay que investigar qué tipo de entidades les pueden ofrecer alternativas. Si hay dinero de por medio, entonces brindo a una persona, brindo mi empresa por si esta persona hace un mal manejo, ¿no? También lo adquieren las personas que tienen responsabilidad financiera, contadores, auditores, bueno, revisores, gente que tiene mucho dinero bajo su cargo y por algún error, alguna situación, alguna multa, alguna cosa que hagan generar la empresa, entonces algunos compran un seguro para librarse de responsabilidad, entonces les permite a ellos estar un poquito más tranquilos para no responder con su capital. Si llega a pasar algo, algún daño que producen ellos, un problema, entonces está asegurado usted con ese seguro para evitarse dañar sus finanzas, ¿no? Evitarse problemas. Es un blindaje bien interesante también para los que manejan dinero. Bueno, importante si yo quiero saber si necesito realmente un seguro o no y en qué áreas lo necesito, recomiendo mucho hacer una matriz de riesgos, simplemente identificar cuáles son los riesgos que tengo en mi empresa, qué lo pueden causar y cuál puede ser esa causa de mitigación, ese plan de mitigación que yo tengo que establecer. Dentro de ese plan de mitigación es un seguro, o es una póliza de cumplimiento, o es un seguro que tengo que establecer
como un plan de mitigación, ¿no? Es un resultado de un análisis. El seguro no lo saco porque sí, es resultado de un análisis de situaciones que pueden pasar, situaciones muy probables o poco probables. Entonces, yo identifico en qué áreas necesito, entonces defino, bueno, un seguro en la salud, un seguro de todo riesgo, un seguro del vehículo, bueno, lo que sea. El seguro más básico y fundamental y obligatorio que tiene en Colombia para los empresarios, emprendedores, es la ARL. Cuando identifico que tengo un empleado que tiene riesgos, entonces tengo que meterle una ARL. Es el mínimo riesgo, la mínima gestión que tengo que hacer para manejar ese riesgo que puede correr esa persona que tengo trabajando, que se cortó, que se cayó, que no sé, es alguna actividad que tiene algún tipo de riesgo, así pueden estar sentados en un corto eléctrico, alguna cosa, entonces el ARL siempre y cuando está en el trabajo, está haciendo una actividad laboral, ¿no? Con la que se contrató y la que se definió en el contrato, entonces el ARL le puede responder a usted como empresario el pago de esa indemnización por el daño que se le causó a la persona en ejercicio del trabajo. ¿Listo? Entonces, es obligatorio y es el mínimo. Algunos empresarios he visto que no lo manejan, no lo tienen, no lo están consiguiendo con sus empleados. Es básico y fundamental que manejen por lo menos el ARL para sus empleados. Eso es clave. Y digamos, en ejecución del Fondo Emprender es obligatorio. Obviamente, cualquier empresa que contrate legalmente va a tener que pagar el ARL. Lo demás, simplemente usted hace un estudio de riesgo, una matriz de riesgo, identifica dónde están mis riesgos y cómo puedo gestionarlos. Seguramente hay algunos tipos de seguros, algunos tipos de seguros que me puede cubrir, eso, entonces puedo conseguirlos. Identifico cuál entidad la mejor oferta tiene, mejores tarifas, bueno, todo esto, entonces identifico esta parte para trabajar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso cuando están haciendo, digamos, esta parte de conseguir un seguro, ¿no? ¿Cómo sería, digamos, qué tengo que hacer? ¿Qué elementos tengo que hacer para tener en cuenta para adquirir un seguro? Entonces, primero tengo que identificar, de acuerdo a la matriz de riesgo, identifico la necesidad de la protección, ¿sí? ¿Qué riesgo quiero cubrir? Vivienda, salud, vehículo, lo que sea, bueno, hasta créditos, alguna cosa. ¿Qué tan probable, tan improbable es ese riesgo? ¿Sí? Pero siempre, si identifico riesgo, tengo que gestionarlos. De alguna u otra forma hay que gestionarlos. También hay que mirar la cobertura, qué cobertura tiene ese seguro que me están ofreciendo, ¿no? ¿Hasta dónde me cubre? ¿Qué es lo que realmente me va a sostener, a proteger? También el costo de ese seguro, ¿no? ¿Cuánto tengo que pagar mensual, anualmente? ¿O cuánto que me cuesta realmente ese seguro? Las condiciones de la póliza, ¿sí? El valor máximo que pagará para asegurado. ¿Cuánto van a responder por cada persona asegurada o por la situación que pase? ¿Sí? Si hay deducibles, bueno, y qué plazos de vigencia también hay que tener en cuenta. Sí, el tiempo de la opción del seguro. Hay gente que compra un seguro y piensa que le dura mucho y cuando se da cuenta se le venció y fue a reclamar, no, es que mire, señor, la fecha de vencimiento es hasta tal fecha. Entonces hay que tener cuidado cuando está leyendo esos seguros que es cierto, traen letra pequeña y es verdad, eso es cierto, la letra pequeña lo traen los seguros, sobre todo eso lo traen. También la solidez de la aseguradora, qué tan grande es la aseguradora, ¿no? Si es una aseguradora grande, pues uno puede estar un poquito más confiado que de pronto van a ser más serios para pagar, aunque todas las aseguradoras van a hacer investigación para saber si realmente se cumplieron las condiciones para poder pagar, ¿no? Sobre todo las ARL. Y qué beneficios adicionales puede traer ese seguro, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos análisis eh, para esto de los seguros. Bueno. Vamos al siguiente. Bueno, siguiente tema. Pensiones y cesantías. Bueno, hay que tener en cuenta que esto de las pensiones y cesantías, pues muchos de nosotros ya tenemos una idea de lo que es esto, ¿no? Es un aporte económico que se hace y aquí en Colombia, pues es obligatorio para los empleados y es un dinero que se aparta para el retiro, ¿no? Eso se implementó hace ya bastante tiempo y digamos que obviamente al principio la gente a la edad adulta, pues no tenían ingresos, a pesar de que han trabajado toda la vida, pero nunca no tuvieron la disciplina para poder guardar algo y a futuro pues se quedaron sin nada y vivían en pobreza y en escasez. Entonces se volvió obligatorio en Colombia la parte de la pensión. Es un recurso que se saca, de una parte lo pone, bueno, mensualmente, pero una parte la van a poner como empresarios de ustedes y otra parte la pone el emprendedor, o perdón, el empleado. Y con eso, pues, se forma un capital, la persona beneficiaria va a formar un capital para retiro, ¿no?
y hay que cumplir unos requisitos. Obviamente hay unos requisitos para la parte de las pensiones. La edad, las semanas cotizadas, bueno, hay muchas cosas que hay que mirar. También, obviamente, cuán regular ha sido usted para poner los aportes, ¿no? Eso es fundamental porque algunas personas no tienen la capacidad de tener, digamos, el pago para estar, o no, nunca ha sido empleado. Bueno, eso es complicado también. Hay que mirarlo, es una opción para los que son empleados. En Colombia existen unos regímenes, ¿no? Unos regímenes especiales para esto. Bueno, también está la parte de las cesantías que también hay que mirarlas. Eh, es el beneficio, bueno, que tiene derecho tu empleado, también es un valor que se saca de la nómina mensual y equivale al total de un año de salario, un mes de salario al año. ¿Listo? Ese también se saca y se consigna a unos fondos que escoge digamos, el empleado escoge el fondo al que él decide poner ese dinero, ¿no? Entonces, es un derecho que tienen todos los empleados en Colombia. Eh, si vemos que se convirtió como un auxilio para los casos de desempleo. Eso sí, digamos que se usa mucho para eso, ese tipo, pero también las cesantías se pueden usar a largo plazo, se pueden tener ahorros a largo plazo de cesantías, ¿no? Entonces, bueno, para que tengan en cuenta eso. Mm, bueno, también están los tipos de pensiones que tenemos acá identificados. Está pensión por vejez, ya es cumplimiento de la edad, ¿no? Las semanas cotizadas, la edad. Los hombres a los 62 años, las mujeres a los 57, 1.300 semanas cotizadas. Bueno, esta es una condición especial. Algunas, como les dije, algunas personas de pronto no alcanzan a cumplirlas, pero esa es la condición que se tiene en esa línea. También hay pensión por invalidez. Entonces usted está trabajando, tuvo algún problema y por la cuestión laboral, por el mismo, digamos que no es por algo indeterminado que no sea laboral, entonces usted pierde, digamos, por lo menos el 50% de la capacidad laboral. Si es médico, obviamente tiene que ser por reglamentación, por una determinación médica que dice, una certificación médica que diga que usted ha perdido por lo menos el 50% de su capacidad laboral, entonces usted puede reclamar una pensión por invalidez, ¿sí? Dependiendo de la situación que haya vivido o que esté pasando. La pensión de sobrevivencia es a esas personas que de pronto ahorran y ya casi al final o inclusive al final. Conocí a alguien que se murió, ya al final le ha cotizado y se murió, terminó las 1.300 semanas y al poquito tiempo se murió, no había recibido la pensión. Entonces la familia pudo hacer el reclamo de la pensión. Obviamente que se demuestre que son personas que estuvieron viviendo juntas durante muchos años, que tienen hijos, que tienen familia. Entonces esa pensión queda como sobrevivencia para las personas que son familiares cercanos, con los que la persona con la que convivía y que está demostrado que llevan cierto tiempo viviendo como pareja, como esposos, como familia. Entonces ellos pueden recibir esa pensión por sobrevivencia. Bueno, hay que tener en cuenta el nuevo sistema pensional en Colombia que se aprobó. Está vigente a partir del 1 de julio de este año. Tiene unos pilares para que lo estudien más a profundidad. Esto apenas está empezando. Entonces está el pilar solidario, ¿no? Que digamos que sea una renta básica de unos 223.000 pesos para algunas personas que de pronto están en ciertas condiciones de vulnerabilidad, se les va a apoyar. El semicontributivo es esa persona que no le alcanza, no es un empleado, no tiene capacidad de que le estén pagando mensualmente, entonces va a ser un aporte voluntario semicontributivo, es un aporte de una cantidad de pronto menor y de acuerdo a la cantidad que vaya poniendo, el ahorro que vaya haciendo, al final, pues va a reclamar una cantidad de dinero correspondiente a lo que aportó, ¿no? Está el contributivo como tal, que es el que está ahora, donde la persona como empleada tiene que pagar mensualmente, sacarle, bueno, el empleador en este caso serían los empresarios, el empleador paga una parte y el empleado otra para aportar al fondo de pensión. Para estos grupos son máximas hasta el 2.3% del salarios, mm, que se puede obligatoriamente allí. Las otras personas que ganen un poquito más de eso pueden seguir en un fondo privado, aportar a fondo privado. Y digamos, ahí están también los que quieren hacerlo voluntariamente, ¿sí? Ahorro voluntario para poder conseguir un dinero a futuro, pues a los años, obtener una pequeña pensión, algún dinero, dependiendo de lo que aporte. Obviamente eso es correspondiente a lo que uno aporte y relacionado con la cantidad, digamos, con lo que aportó mensualmente, ¿no? Ellos el, eh, hacen un promedio de 10 años de lo que aportó usted, lo que ganó, y sobre eso le liquidan la pensión. Bueno,
Entonces, digamos que es para que estudien un poquito más, revisen un poquito más la ley 2381 2024, que tiene que ver con el nuevo sistema pensional que se basa en los pilares, 4 pilares del sistema pensional actual. Bueno, en cuanto a las cesantías, también para que tengan en cuenta que cuando estén analizando esto, las cesantías, hay unos fondos privados, hay unos fondos, bueno, privados y públicos que manejan cesantías y usted puede mirar, analizar la rentabilidad, ¿sí? Hay fondos que manejan cierta rentabilidad. ¿Qué pasa con esa plata? Usted la consigna a un fondo específico, bueno, el que escoja el empleado, el que haya querido escoger el empleado, él se aporta, se apaga la ya se consigna y esos fondos administran los recursos. Los administran como cualquier otro fondo normal, entonces invierten en tipos de negocios, inclusive en el extranjero. Estaba viendo un fondo de cesantías que invierte en BlackRock y todas esas cosas. Bueno, entonces invierten a nivel internacional ese dinero. Entonces la idea es que ustedes miren y revisen las rentabilidades. En la Superintendencia Financiera de Colombia hay una página, digamos que la página es un poquito larga como está ahí la dirección. Simplemente le escriben a Google rentabilidades de fondos de cesantías. Y él lo lleva a esta página donde da la rentabilidad de los fondos de cesantías y hace una discriminación de cuál es el fondo a nivel nacional que está generando más rentabilidad para poder meter los fondos de cesantías ahí, ¿no? Usted puede tener ellos llaman un portafolio a corto plazo, un portafolio a largo plazo. A corto plazo es menos de un año. Usted puede tener las cesantías y menos de un año retirarlas para vivienda, para salud, educación, bueno, lo que usted considere. Eh, entonces, también a largo plazo, son más de un año, entonces usted puede tener el fondo de cesantías también a más tiempo, ¿no? Aquí hay un pequeño análisis que se hizo, de pronto, bueno, que yo traje aquí, que estaba haciendo análisis de los fondos de cesantías que hay en Colombia y las rentabilidades que está en comparación a 2 años. Y digamos que el que mejor rendimiento tiene de estos que están analizando acá es el Colfondos. Tiene mejor rentabilidad a futuro, a largo plazo. Ha tenido mejor desempeño. O sea, las personas que están manejando esos fondos han hecho un buen trabajo administrando esos fondos digamos que obviamente se contratan expertos para esto y ellos han sabido cómo es el manejo de esto a nivel internacional y dónde se invierte esto, ¿no? Bueno, ellos definen dónde está más rentabilizado. ¿Por qué? Hay una obligatoriedad que ellos tienen como fondos de que hay un mínimo de porcentaje que tienen que ser rentables. Y si invierten en negocios riesgosos, pueden tener problemas. Entonces hay negocios que son riesgosos, ¿no? Digamos, hay negocios que no son tan rentables, a pesar de que algunas personas piensen en algunas cosas, pero hay algunos que son rentables, otros que no. Entonces, hay que mirar y ellos evalúan exactamente dónde van a invertir esos dineros que están en las cesantías. Entonces, para que tengan en cuenta una evaluación que pueden hacer con sus empleados o como empleados, dónde es mejor poner los fondos de cesantías si quiero que crezcan un poquito. La idea no es, se acuerden que la idea no es solo ahorrar, la idea es coger ese dinero y multiplicarlo y que crezca, que financieramente también trabaje, ¿no? Hay opciones de poner a trabajar dinero. Entonces, inclusive solo con los fondos de cesantía usted ya puede empezar a manejar esos recursos de una manera adecuada e inteligente para que crezcan. Bueno, está también la parte de las inversiones. Esta parte de las inversiones también hay que tenerlas en cuenta porque obviamente ya es el top de la información, de lo que tengo que hacer en cuanto a qué hacer con el dinero, ¿no? La inversión es la acción de destinar esos recursos que he guardado, que he ahorrado, para obtener un beneficio o ganancias. Entonces, la plata quieta en el banco no va a producir dinero, va a generar costos. Entonces, tengo que empezar a trabajar y identificar dónde puedo poner ese dinero para que no, porque es quieto, inclusive solo con la pura inflación el dinero pierde valor. Ustedes hacen un ejercicio sencillo, guardan el dinero en alguna parte donde les den la rentabilidad igual a la de la inflación y se van a dar cuenta cuánto pierde el dinero, el peso colombiano, cuánto dinero pierde año a año, simplemente por la inflación. Entonces hay que mirar eso. Simplemente con la inflación ya usted está perdiendo. Si tiene la plata quieta, si la tiene bajo el colchón, ahí no está haciendo nada y está perdiendo cada vez más valor, cada vez más valor. Usted sabe que de aquí a 10 años atrás usted compraba una cosa que hoy ya no con ese mismo valor no puede. Entonces, porque el dinero como tal, el peso colombiano, pierde valor. Entonces necesitamos que ese peso esté compitiendo contra la inflación. Cuando yo invierto el dinero, estoy peleando contra la inflación. No quiero que la inflación se coma esos poquitos ahorros que tengo, esos muchos o poquitos ahorros que he logrado, ¿sí? Si yo no hago eso, entonces
Si lo dejo solo en el banco, ahí va a perder dinero, no solo en costos, sino con la inflación. Hay que tener en cuenta eso. Las inversiones son fundamentales en el ejercicio del manejo del dinero. Hay que tener clave qué oferentes financieros hay. Hay unos servicios, hay unos productos financieros que yo tengo que identificar en el mercado para poder saber dónde los pongo, ¿no? Bueno, tipos de inversión que existen. Entonces, están las inversiones financieras, ¿no? Que digamos que pueden tener, digamos que puede ser riesgos altos, que pueden llegar a tener un riesgo alto, pero hay unos que tienen un riesgo más bajito. En la inversión financiera, el riesgo más bajo que hay es un CDT. El CDT es, digamos, el nivel de riesgo más bajito que hay. Es más, también tiene, creo que, un seguro de Fogafín, también hasta 50 millones, entonces, porque se considera como un tipo de ahorro. Si la entidad se llega a quebrar alguna cosa, entonces, por ley, ya le tienen que reconocer esos 50 millones máximo de acuerdo a ese CDT si lo ahorró, ¿no? Entonces, digamos que la recomendación básica que uno le puede hacer a ustedes, la plata que ahorren, métala a un CDT. Por lo menos, si yo no sé hacer más, la pueden poner ahí financieramente, ¿no? Para que no se pierda porque hay que mirar también la tasa de interés que está dando el CDT, ¿no? Porque hay que mirar cuánto está por encima de la inflación. Si la inflación está al 4 y me están al 8, pues estoy ganando solo el 4%, ¿sí? Si está un poquito más, pues gano más. Esa es la mínima opción de que el dinero compita contra la inflación es un CDT en un servicio financiero. Están los fondos de inversión colectivos y todas estas cosas que también tienen cierto tipo de riesgo, pero esos también tienen unas tarifas. Todos esos financieros tienen unas tarifas que, primero, están impuestos el rete de fuente que saca el gobierno por la derecha y aparte, cuando son, digamos, fondos de inversión colectiva, hay unas tarifas de manejo, de administración que tienen estas personas. Bueno, financieramente también hablan de los Bitcoin y las monedas, bueno, estas monedas también tienen su riesgo. Digamos que han demostrado tener buen rendimiento en algunos momentos, pero si usted no es de un nivel de riesgo alto, no es recomendable, sobre todo que usted no va a poner un dinero que es de su ahorro, ¿no? Que es un ahorro que usted ya tiene, que es para seguridad. Siempre recomiendan tener un dinero como para sobrevivencia si usted se queda sin trabajo, sin negocio, sin ninguna actividad, entonces usted guarda un dinero suficiente para vivir unos 6 meses, dicen por lo menos 6 meses. Pues yo inclusive he hecho ese ejercicio y logré vivir inclusive más de un año con unos ahorros. Cuando un tiempo que estuve sin trabajo y estaba en pandemia, precisamente sin trabajo, los ahorros me sirvieron para más de un año de sobrevivencia, porque había guardado dinero para esas épocas, pero ha guardado para otras cosas, pero me sirvió para sobrevivencia. Entonces también una actividad para sobrevivir, sostenerse, un tipo de ahorro. Pero la idea es que yo lo meta a un CDT, a alguna actividad financiera que me genere una rentabilidad que compita contra la inflación. ¿Listo? Después están los tipos de inversión. Digamos que estos financieros son intangibles, ¿no? Son inversiones intangibles. Eh, las otras que son reales, ya como puntual, bienes raíces, ¿no? Usted puede invertir en una casa, se compra una casa, compra maquinaria, equipo, ahí está, bueno, puede ser hasta ganado, como alguien hablaba aquí, rural, no sé. Son inversiones ya, son tangibles, cosas que yo puedo ver, tocar, que puedo invertir. Digamos que ahí la cosa es que el riesgo es bajo, pero la rentabilidad no es muy alta. Las rentabilidades no pueden ser muy altas, pueden ser sostenibles en el tiempo, como digamos la parte de finca raíz, pero se puede tardar bastante tiempo en recoger esa inversión, ¿no? Entonces también son tipos de inversiones que yo puedo hacer si tengo un nivel de riesgo bajo, si mi capacidad de riesgo no es muy fuerte, si soy muy miedoso para meter la plata. Tenga en cuenta que si usted es muy arriesgado también hay que tener cuidado, ¿no? Ahí no es meter todo el dinero que yo me creo que me lo va a ganar todas y meto todo porque ahí sí pierde. Eso es como jugar a la ruleta. Bueno. Las inversiones también que pueden ser productivas, ¿no? Que pueden ser dentro de sus mismos negocios. Puede estar invirtiendo en su propio negocio, un equipo, una maquinaria que le va a hacer más rentable, más productivo. Bueno, va a invertir en algo que sabe que le va a producir más dinero, ¿sí? Dentro de su mismo emprendimiento. Son inversiones productivas. El riesgo es bajo y digamos que la rentabilidad puede ser baja, pero también está relacionada, esa rentabilidad está relacionada con la rentabilidad de ese negocio, de ese sector. ¿Listo? Bueno, también están los intangibles. ¿Y ahí cuáles están? Otros intangibles que son como educación, capacitaciones, todo lo que tenga que ver con la parte educativa, digamos, el riesgo es bajo, pero también puede tener un buen retorno a futuro, no es inmediato, pero
puede tener un seguro ahí de ingreso, obviamente si la educación es rentable, ¿no? Porque alguien hablaba de que ciertos tipos de formación, alguien me decía, la gente está queriendo estudiar mucho esto de animación 3D, pero en Colombia no hay industria fuerte para contratar personas para animación 3D. No es un negocio que usted salga inmediatamente y consiga trabajo. Tiene que ser muy bueno en la consecución de trabajos virtuales de forma internacional, porque aquí en Colombia no hay industria fuerte para esta de productos de capacitación, aprender a manejar videojuegos y toda esta cosa, toda esta parte 3D. Entonces, dependiendo del tipo de educación también que escoja, pues también va a tener una rentabilidad en un porcentaje y en un tiempo determinado. ¿Listo? Para que evalúen bien eso. Bueno, productos y servicios financieros. Obviamente hay muchos productos y servicios financieros. Usted también tiene que investigar. Recomiendo que investiguen en todos los tipos de productos y servicios financieros, que son bastantes, son muchísimos. eh, y van a ser útiles para coger ese ahorro, tomar ese ahorro que ustedes ya tienen, porque el objetivo no es ahorrar, recuerden que el objetivo no es el ahorrar, sino pelear contra la inflación. Entonces, yo me ubico un tipo de negocio, una actividad productiva que me genere una rentabilidad. Entonces, identifico todo tipo de servicios financieros que puedan en el entorno, ¿no? Hay muchos que se puedan identificar allí. Digamos que pueden haber de ahorro, productos, servicios de ahorro e inversión. O sea, hay entidades que simplemente usted tiene la plata ahí y internamente ya les permiten acceder a algunos servicios financieros. Entonces, ellos ya saben que la gente ya no le gusta ahorrar porque sí, entonces necesitamos ofrecerle alguna alternativa para que la gente pueda ver que su dinero se está rentando un poquito, que no está perdiéndose contra la inflación, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, servicios financieros como todo el básico está la cuenta de ahorros. Como les decía, los certificados de depósito de término, el mínimo que yo recomiendo que si usted puede hacerlo, lo haga. Es el más, digamos, que el menos riesgo que hay. Están los fondos de inversión colectiva, acciones, bonos. También, digamos, aquí en Colombia es un poquito complejo entrar hacia parte de las acciones y los bonos y todo esto. También es recomendable. Hay muchas estafas en Internet con esto. Algunas personas, bueno, bueno, entidades ponen mucho aviso por Internet donde dicen, hago una inversión con $10, $5. Esos son estafas. Ellos, como es tan poquito dinero, la gente no se va a poner a quejar, ay, perdí mucho. Ellos lo ponen, usted le consigna a ellos, le ponen nada, así que supuestamente sube y baja que gana, que perdió, y a la final no le queda nada. Pero como es tan poquito dinero, la gente no se queja. Por lo general, esas empresas están ubicadas en sitios donde no hay regulación. Están en Chipre o en otros países, en África, inclusive están ubicadas las empresas. Entonces no hay quien vigile, no hay quien gobierne qué pasa ahí. Y mucha gente por la codicia, por el afán del dinero, meten su poquita plata ahí pensando que van a ganar algo y en realidad nunca ganan. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con estafas. Porque los verdaderos brokers, donde usted va a invertir en acciones grandes, siempre van a cobrar un poquito. Los más baratos que he visto por ahí son de $1000 inclusive, porque las acciones cuestan plata. Entonces ahí usted, cuando ese dinero sí se empieza a ver un poquito de rentabilidad. De ahí para abajo no es mucho lo que se gana. Entonces, por lo general, esos brokers que son reales de verdad, no van a ser con poquito dinero, no van a saber eso. Entonces tengan cuidado con esa parte. La idea es que ustedes profundicen más, investiguen más, porque esto se da para inclusive una carrera completa, toda esta parte de la parte financiera, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, otros productos, también están los productos de crédito, ¿no? Los créditos de consumo, los créditos hipotecarios, para vehículos, tarjetas de crédito. Bueno, hay una cantidad en cuanto a la parte del crédito, también hay muchos productos. Bueno, están inclusive los seguros de vida, como ya vimos, entonces todos esos son productos, bueno, son como tipos de productos financieros. Bueno, también están, digamos que en la parte de las cuentas corrientes, las tarjetas de débito, billeteras digitales, transferencias electrónicas, todo eso tiene transacciones y medio de pago que tienen que ver con la parte de productos financieros como tal. También están los servicios financieros, ¿no? Digamos que hay una cosa que es producto financiero y otra cosa es servicio financiero. Venga, que está, bueno, sí. Entonces, tenemos una serie de productos financieros que le estaba hablando y los otros son los servicios financieros. Están los servicios de ahorro, que es la administración de cuentas, custodia de valores, bueno, la gestión de fondos de inversión, asesorías. Están los servicios de los créditos,
El estudio de crédito como tal es un servicio, la administración de las tarjetas de crédito que le cobran a uno por esas tarjetas, el leasing, el arrendamiento financiero, bueno, también están los de pago, los servicios que ya son como de pago, ¿no? De transferencias electrónicas, de giros, pagos en línea, los cajeros automáticos, corresponsales, todo eso son servicios financieros, los servicios de protección a la seguridad, digamos, gestión de pólizas, también están, bueno, hay inclusive hay entidades de educación financiera, bueno. Ahí tenemos productos y servicios financieros que tienen diferentes enfoques y nos van a ser beneficiosos para todo este proceso. Bueno, usted ya entendiendo que son consumidores financieros, debe tener información. Usted lo que tiene que buscar es siempre que la información sea clara, precisa y para hacer un uso adecuado de estos beneficios. ¿Sí? Importante, asesórense bien, infórmense bien antes de conseguir cualquier tipo de contratar por el afán, por la necesidad. Me metí un crédito y uno ve gente metida en créditos y no hicieron un pequeño estudio de su productividad, de su rentabilidad y fueron a cualquier banco que alguien les ofreció maravillas y cuando usted fue a la otra pequeña pues se metió en problemas. Bueno, listo. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que, digamos que los consumidores financieros pueden ser personas naturales o jurídicas, ¿sí? Que van a conseguir esos productos y servicios en cualquier entidad financiera, sea la tradicional o las de seguridad, perdón, las de solidarias, sectores solidarios, puede ser cualquiera de esas. Entonces, hay que tener en cuenta que ustedes deben tener toda esa información bien clara antes de encontrar un producto financiero, antes de contratar. Es importante. Bueno, alguien está escribiendo algo ahí. Bueno, la idea es que ustedes tienen que tener en cuenta que tienen responsabilidades y también derechos, ¿no? Tienen derechos y responsabilidades para poder desarrollar esa parte de ser consumidores financieros. Mm, mm, bueno, digamos que de derechos es, bueno, obtener toda la información por parte de la entidad financiera. La entidad financiera tiene la obligación de darles toda la información clara de lo que van a conseguir ustedes, lo que van a comprar, lo que van a adquirir. Recibir productos de calidad, también un derecho. Obtener la seguridad de los recursos, que le hagan los trámites con diligencia, ¿no? Recibir capacitación y educación para el manejo de esos productos, que les expliquen cómo se maneja esto, cómo se hace. Y tener acceso a los canales para presentar solicitudes o peticiones o quejas o reclamos, ¿no? Y también tengan en cuenta lo que vimos de la superintendencia financiera. La responsabilidad es que ustedes tienen suministrar la información actualizada de sus datos personales, ¿no? Pagar los costos, todo lo que tienen que pagar a tiempo, lo que se compromete a pagar, ¿no? También hay unos riesgos que tener en cuenta. Deben negar el riesgo que se ponen económicamente ustedes al adquirir ese servicio o ese producto financiero. ¿Listo? Tienen que valorar eso. La idea es que ustedes sean conscientes del manejo del dinero. Tienen que ser bien conscientes de que el dinero va perdiendo su valor simplemente por estar ahí. La inflación se los va a comer todo lo que tengan con el tiempo. Y también hay costos que tienen que pagar por el uso de los servicios financieros. Entonces, la idea es balancear entre cuánto me cuesta a mí contratar un servicio, cuánto va a ser el beneficio por lo general, obviamente, siempre beneficios. Entonces, pero cuál también va a ser mi riesgo, mi capacidad de riesgo para poder poder contratar esos tipos de servicios financieros. Bueno, una cosa importante, bueno, esto también lo traía, es la disciplina. Es fundamental en todo esto la disciplina. Si yo no tengo disciplina, no voy para ninguna parte. Traigo esta referencia aquí, un libro que se escribió hace más de 2500 años más o menos. Em, Dice que caerá en pobreza el hombre que ama los deleites, el que ama los placeres no se enriquecerá, el que ama el deleite no se enriquecerá, dice otra versión. La idea es que en esta situación del dinero uno tiene que ser muy disciplinado. Si no hay disciplina, uno no consigue nada. Si no hay una determinación a hacer las cosas, no se logra nada. Usted siempre va a estar quejándose, siempre va a estar sufriendo por todo y todo le va a caer mal a usted. ¿Por qué? Porque no tuvo la disciplina suficiente para administrar su dinero. Claro, y lo vimos al principio, hay momentos difíciles, hay momentos buenos y hay momentos malos. Si en los momentos buenos yo no sé guardar esos beneficios, el momento malo se lo va a llevar todo, ¿sí? Si no tengo una disciplina para entender cómo funcionan esos ciclos económicos en el mundo
Y siempre han estado y siempre van a estar y no se van a ir nunca. No puedo vivir en un mundo fantasioso de que todo va a estar bien, todo bonito, no. Siempre, obviamente de una manera positiva, sabiendo que va a pasar algo. Además, si usted ya sabe que va a pasar, se va a preparar y va a estar listo para cuando venga alguna situación difícil, ¿sí? Ese es un principio básico de la educación financiera, simplemente saber que hay ciclos buenos y ciclos malos, y eso siempre va a existir. Ha existido por y siempre va a existir. Entonces tengo que prepararme para evitarme esos ciclos, para que no me cojan a mí desprevenido y me acabe, ¿no? Me desaparezca, no quede yo en la calle o quede en nada, no. Es simplemente estar preparado para lo que viene, ¿cierto? Con disciplina. Eso, con el dinero hay que tener mucha disciplina. ¿Listo? Voy a, voy a enviarles a ustedes, digamos que aquí la idea era que hicieran un taller, pero digamos por el tiempo, todo esto no da. Voy a enviarles bueno, perdón, aquí al chat de la reunión un enlace donde van a descargar un pequeño formato de lo que sería digamos, una cosa para planeación del recurso, ¿no? Es un pequeño formatico que ustedes pueden manejar, simplemente es para como la conciencia, como la motivación a que empecemos a manejar esa parte del presupuesto. Voy a ver si llegó bien, si llegó bien el enlace. Bueno, voy a volverlo a enviar, que creo que se llegó cortado, me parece a mí. Voy a volverlo a escribir acá. Bueno, voy a volverlo a enviar. Yo no sé por qué me lo está cortando allí Si quiere lo copian y lo pegan en el navegador para que puedan descargar este archivito. Simplemente es para motivarlos a ustedes a a que hagan un presupuesto, ¿no? Que empiecen a hacer presupuestos personales y familiares de sus negocios, de todo lo que más puedan para que, pues, es el primer paso, ¿no? Es el paso fundamental para todo esto. Y espero que ustedes empiecen a ser disciplinados con el dinero porque la verdad, cuando uno es disciplinado, logra cosas, ¿sí? Entonces, bueno, directamente de pronto no los está cogiendo, entonces cópienlo y lo pegan en el navegador para que les pueda funcionar porque ya lo probé y sí funciona. Ah, espere que llegó una letra mal, espere que sí estaba mal algo. Ya vuelvo a enviárselos. No, el primero que les envié, venga, yo vuelvo y les envío acá al chat. Si no les funciona así directamente como lo estoy enviando, lo copian, le pegan un navegador a ver si les descarga. Y si no, busquen en internet un presupuesto, cómo hacer un presupuesto personal y familiar y listo. Con eso ya empiezan a tener esa disciplina y el camino de un buen manejo administrativo de sus dineros. ¿Listo? Empiezan a tener esa capacidad de tener una educación financiera adecuada. Ah, bueno, yo después, ese, es que se descarga, no se abre, sino que es un archivo que se descarga. Lo copian y lo pegan en el navegador y él se descarga. Bueno, ahí miramos. Si no le funciona, no importa, vayan y busquen una plantilla para hacer presupuestos, usen la que ya les mostré aquí al principio. ¿Listo? Bueno, hay preguntas, alguna cosa, unos minuticos aquí de pronto. No sé si Francisco está por acá. Ah, Claro bueno, que sí, listo. Alexander, muy Bueno, sí, atento. señor. Entrenamiento, muy clara la información. Si nos quedan 5 minuticos, no sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacerle a Alexander con respecto al tema que hemos desarrollado el día de hoy. No veo manitas levantadas, entonces creo que en ese orden de ideas, Alexander, no nos resta más sino agradecerte a ti, por supuesto, por tu profesionalismo, por el desarrollo de este maravilloso entrenamiento. A nuestros casi 100 emprendedores que se conectaron el día de hoy, muchísimas gracias. Recuerden que hoy terminamos el ciclo del mes de agosto, sin embargo, la próxima semana, el próximo martes, creo que es 2 de septiembre, iniciamos con el ciclo del mes de septiembre con el entrenamiento en proyecto de vida.
Entonces, están cordialmente invitados para que por favor nos acompañen. Recuerden que estas actividades son completamente gratuitas, son virtuales y les van a ayudar a ustedes a desarrollar sus habilidades y sus competencias para poder avanzar en los aspectos claves de sus emprendimientos. Entonces, Alexander, muchísimas gracias. Un abrazo aquí desde la distancia. Feliz resto de tarde para todos. Gracias. Hasta luego.